Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 391. Chapter 354. En ese momento estaba de muy buen humor. Conseguimos arreglar las cosas a un nivel bastante satisfactorio con el líder aquí, por lo que las cosas deberían ir mucho mejor en los próximos días. Y ni siquiera tuve que recurrir a pelear con él. Bueno, admito que me entusiasmaba un poco la idea de pelear con ese viejo, pero tenía otras prioridades. Si hubiera estado solo, probablemente estaría más abierto a la idea. Pero, por desgracia, no era una buena oportunidad en ese momento. Esto solo reforzó aún más mi teoría de que Skatach, de alguna manera, me contagió su pasión por la batalla. No recuerdo haber anticipado una pelea como esta antes de conocerla. Supongo que no ayuda que gran parte del tiempo que pasamos juntos sea peleando. De buena gana, todavía no hemos discutido. Y lo que a menudo conduce al sexo. Bueno. No puedo decir que odie cómo resultaron las cosas. Podría prescindir de las peleas a muerte y todo eso, pero últimamente disfruto de una buena pelea. Hablando de peleas, y finalmente encontré dónde estaban los demás después de mi pequeña zambullida desde uno de los edificios más altos de este lugar. Y pude oír el choque de las espadas a medida que me acercaba. ¿Has vuelto? Yoruichi se animó desde donde estaba sentada. Y el hecho de que estuviera en su forma humanoide fue un poco sorprendente. ¿Qué pasa? Pregunté porque Ichigo estaba aquí peleando con alguien que reconocí. Ese tipo calvo que conocí justo afuera de la sección de curación. El idiota 1 está peleando con el idiota 2, explicó. Anotado. Vete a la mierda, respondió Ichigo blandiendo su enorme espada, lo que hizo que el calvo levantara su Zanpakuto y la funda que la acompañaba para bloquearla. Aunque parecía que se estaba divirtiendo. Urike estaba de pie contra la pared, en silencio, observando la pelea en silencio. Le hice un pequeño gesto con la cabeza y me lo devolvió. Chad estaba de pie cerca de Orihime con los brazos cruzados, casi protectoramente. Pero la joven me hizo mirar 2 veces. Hazlo así, y otro tirón aquí y eso es todo. Me quedé mirando un momento mientras el chico que recuerdo como Yumichika Yasegawa le trenzaba el pelo a Orihime. Aún conservaba esas extrañas extensiones de cejas, su rasgo más característico. Bueno, entonces. Parecía que lo estaba disfrutando, así que ¿quién era yo para interrumpirla? Hola Ichi. Sonreí. Hola Wilhelm, respondió ella con una hermosa sonrisa. ¿Tu tiempo fue productivo? Sí, logré resolverlo por mi parte. Asentí con alegría. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos idiotas nos encontraron después de que encontráramos un rincón donde escondernos para recuperar el aliento después de... Yoruichi empezó a hablar, pero miró a Ichi y las palabras se le quedaron en la boca. Después de que tu amigo lograra neutralizar a un enemigo muy amenazante. Yo no lo maté, añadió Ichi. Oh, ¿qué pasó? Lo empujé hacia el espacio de sombras. ¿El espacio de sombra? Hay un espacio paralelo a este. Simplemente lo empujé ahí para que descansara un rato. Ella asintió. No existe tal cosa. Resopló Yoruichi. ¿Estoy confundido? Los miré a ambos. Ella insiste en que no hay ningún espacio de sombra conectado a esta sociedad de almas. Aunque vi gente allí y también envié ese espíritu dentro. Ichi se encogió de hombros. Eso es ridículo. Fui el excomandante de Onmitsukid durante años. No hay ningún rincón secreto en la sociedad de almas que no conozca. Entonces probablemente no sea nada importante. Ichi se encogió de hombros una vez más. Supongo que realmente no importa. ¿Y qué pasa con estos dos? Pregunté, caminando hacia Orihime y compañía.
Y me alegra verte de nuevo, Yumi chica. El hombre que trenzaba el cabello de Orihime levantó la vista. Para mí también es un placer. Me gusta tu atuendo. Te queda mejor que nuestro uniforme. Bueno, siempre me hace muchos cumplidos. Gracias, es lo que suelo usar. ¿Qué pasa exactamente, si no te importa que pregunte? Oh, nada del otro mundo. Ikaku y yo tuvimos suerte de encontrarnos con tu grupito. Ikaku quería pelear, bueno, contigo. Pero llamó a Kurosaki Ichigo y el joven de allí respondió. Hizo una pausa mientras el Shinigami Calvo e Ichigo se gritaban entre golpes. Ikaku, por supuesto, no le creyó y se molestó, y el joven parecía igual de furioso. Esta es la tercera ronda hasta ahora. Tarareó. Bien, la presentación adecuada. Wilhelm Henry Schweinort. Yumichika Yasegawa, respondió divertido. Y esta maravillosa jovencita se las ha estado curando después de cada ronda, así que siguen así. Le dio a Orihime una palmadita en la cabeza. Hablando de eso, tienes que cuidarte el pelo, cariño. Es demasiado bonito para tener tantas puntas abiertas. Si lo hubiera sabido, habría traído mi colección de cepillos, y quizá unas tijeras. ¿No dijo que es de la división de los locos por las batallas? Aunque, claro, no sé si tengo espacio para hablar. Y supongo que todos necesitan un pasatiempo, aunque disfruten tanto de las peleas. Aunque Orihime lo estaba disfrutando, así que no importa. ¿Cuál es el siguiente? Pregunté. O cualquiera que quiera pelear. Se encogió de hombros. No me importaría intentarlo con ese traidor. Miró a Yoruichi. Si quieres que te den una paliza, ven. Yoruichi resopló. Por cierto, ¿cómo te fue? Preguntó Yoruichi. Bien. Todo salió muy bien. Lo suficiente como para que podamos seguir adelante si quieres. Sí, deberíamos irnos. Quería que Ichigo se encargara de alguien de rango medio en la lista de la división, pero solo anda dando tumbos. Yoruichi gruñó, desapareciendo en un ataque de Shumpo. Lo siguiente que supieron todos fue que el Shinigami Calvo estaba arrodillado con el puño de Yoruichi en el estómago. Antes de que la Fraisa pudiera protestar, desapareció con su cuerpo inconsciente y lo arrojó al suelo junto a Yumichika. Bueno, ya casi había terminado. El otro Shinigami suspiró, levantándose. Solo que no me toques la cara, por favor. Por favor, sé amable, suplicó Orihime con ternura. Yumichika se rió entre dientes e hizo un gesto de llamada con su mano en su espada. Bueno, tienes agallas, como mínimo, dijo Yoruichi con cierto respeto. Como el otro Shinigami la esperaba, él hizo un movimiento al mismo tiempo que ella y se alejó rápidamente con su propio Shumpo mientras chocaban a toda velocidad. Pero Yoruichi solo apareció un momento después con él sobre su hombro, mientras lo tiraba al suelo también. En realidad no era tan malo. Probablemente podría intentar ser teniente si de verdad quisiera. Podría parecer cruel a primera vista, dado lo hospitalario que era, pero en realidad era para ayudarlo. Si Yoruichi no hacía nada, tendrían que responder preguntas sobre por qué no intentaron capturar a los intrusos. Al menos así puede decir que Yoruichi lo derrotó. Y la disparidad de poder significaba que no sería objeto de un ataque real. Muy bien, niños, reúnanse. Aplaudí. ¿Hiciste lo que debías? Preguntó Ichigo. Dijiste que ibas a pedir ayuda a la gente de aquí, ¿no? La ansiedad en su rostro era evidente. Los demás también parecían estar un poco ansiosos. No sé cuánto tiempo llevan aquí sentados, pero quieren volver. No te aburriré con los detalles. Déjate llevar. ¿Qué? Preguntó Ichigo, tal vez los portavoces reflejando sus pensamientos. Desata tu furia. Ve a rescatar a Rukia, siembra el caos, dale una paliza a cualquiera que se interponga en tu camino. Ya hice algunos movimientos en otro lugar, ahora tu trabajo es hacer lo que viniste a hacer. Probablemente sería mejor no contarles los detalles. ¿Eso es todo? Preguntó de nuevo. ¿Solo, seguir adelante? ¿Sin reservas? Preguntó de nuevo. No mates a nadie si puedes evitarlo, pero tu seguridad es nuestra prioridad. De lo contrario, adelante. Me miró con recelo. Quizás porque al principio yo abogaba por una mudanza más y clandestina y ahora les decía que hicieran lo contrario. Una última advertencia antes de que se vayan, dije, captando toda su atención. La ejecución de Rukia se ha adelantado. Tienen una semana. Es curioso, puede que parezca mucho tiempo, pero este maldito lugar era gigantesco y un laberinto. Sin mencionar que hay miles de Shinigamis entre ellos y su amigo.
No vendrás conmigo, dijo Ishida. Correcto. No lo oculté. Mientras tanto, me ocuparé de otras cosas. De acuerdo, suspiró Ichigo. Bueno, ya es suficiente. Gracias por avisarme y por la ayuda hasta ahora. Sé que estabas haciendo cosas para ayudar entre bastidores, así que gracias de nuevo. Bueno, empezamos con buen pie, pero, no es un mal chico. Tengo una pequeña petición. ¿Qué? No lo uses todo a la fuerza. Sé sigiloso si puedes, buscando huecos que puedas aprovechar. Quizás robes algunos uniformes e intentes hacerte pasar por Shinigami. A ver si puedes infiltrarte un poco. Pero si es necesario, domina también a cualquiera que se interponga en tu camino. Eso ayudaría con todo lo que le vendía el abuelo. ¿Y eso ayudaría? Preguntó Uri con algo de escepticismo. Me ayudaría para más adelante. De acuerdo, se puede hacer. Ayudaría si no tuviéramos que golpear a tanta gente. Ichigo gruñó. ¿Algo más? Se agarró el pie con impaciencia, pero no creo que lo hiciera a propósito. El niño es del tipo que se lanza hacia adelante sin pensarlo dos veces. Adelante. Les hice un gesto para que se fueran. Ichigo me miró y asintió firmemente antes de darse la vuelta. Muy bien, vamos chicos, dijo, y todos lo siguieron sin quejarse. ¿Qué hiciste? Preguntó Yoruichi. Hice un trato con el viejo. Viejo. Espera, ¿te refieres al capitán comandante? Parpadeó. ¿No se lo dijiste? Miré a Ichi. Se comportaba de forma extraña cuando hablamos. Y luego se me olvidó. ¿Por qué arrojaste a Aizen a un pozo de sombras? Gritó Yoruichi. Disculpa si necesito un segundo después de ver eso. ¿Es este Aizen importante por alguna razón? Pregunté. Yoruichi me miró y dejó escapar un gran suspiro. Tengo muchísimas preguntas, pero creo que no puedo con ninguna ahora mismo. ¿Cuál es el resumen? Las órdenes son de captura solo para ellos. Intentan suspender la ejecución, pero debido a mi visita anterior, se canceló el mes de espera tradicional. Así que tenemos que interrumpir la ejecución lo suficiente como para retrasarla hasta que el gobierno revise adecuadamente los informes que presentarán. Le vendieron toda esta invasión al viejo como una especie de ejercicio militar. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Bueno, protocolos de guerra, me olvidé de eso. Hizo una mueca. Habría sido una mierda si todo hubiera ido con normalidad. Y pasaré por alto lo ridículo de esa segunda parte. Vale, entiendo lo que dices. Ayudaré un poco a los niños en ese aspecto, pero si aparezco de forma significativa, les voy a hacer daño. Volvió a suspirar, agachándose y volviendo a su forma felina con una bocanada de humo. Pero sí puedo con el caos y la confusión. Vio alegremente. Los seguiré, me aseguraré de que no pase nada malo en el peor de los casos. ¿Qué van a hacer? Haré algunas cosas por mi parte para que parezca más legítimo. También los localicé con ese talismán que les di. Alcánzalos, seguro que nos vemos en un par de días. Entendido, diviértete. Desapareció en un instante y pude verla correr por la pared. Esto está resultando ser una experiencia divertida, comentó Ichi. Ah, y les di mi bendición cuando no estaban mirando para poder vigilarlos mejor a distancia. ¿Estás bromeando? La miré fijamente. Y eso fue muy amable de tu parte. Tienen suerte de tener una diosa tan maravillosa cuidándolos, aunque no lo sepan. Ay, me dio un golpecito juguetón en el hombro. Y la verdad es que me lo estoy pasando bastante bien. Casi nunca salgo a hacer nada. Me alegra que te diviertas, al menos. Le extendí el brazo. ¿Vamos a dar un paseo? Volvió a sonreír con una sonrisa encantadora. Sería estupendo, dijo mientras lo tomaba. Tengo algo confundido. Dijo Ichi mientras caminábamos por la calle. ¿Era una calle? La verdad es que no lo sabía. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo exactamente? ¿Por qué no seguimos a los demás? Supongo que intentaremos que las cosas parezcan más naturales. Visitaremos otros lugares y también desviaremos la atención. Le convencí a su jefe con eso de haremos como si fuera una invasión falsa para entrenarlos, lo que significa que probablemente deberíamos hacer algo al respecto. Pensé en ir a otras divisiones, colarme, tal vez dejar un mensaje importante o algo así, causar un poco de revuelo, ese tipo de cosas. Suena divertido. Tal vez debería buscar otro ladrillo. ¿Y tú? Te topaste con un capitán, ¿verdad? ¿Qué tal? Fue interesante. No estoy acostumbrado a ver espíritus con tanto poder.
Quizás podría pensar que los que hemos encontrado son excepcionales, pero no, los espíritus de aquí simplemente pueden acumular tanta fuerza de forma bastante consistente, respondió Ichi. ¿Qué tan fuerte era? Bastante fuerte, supongo. Aunque intentó usar algo para afectar mis sentidos, lo cual no le salió muy bien. Sería mejor que usar a la fuerza bruta con honestidad. Eso mismo pensé. Soltó una risita. No es que no tuviera un poder impresionante. ¿En serio? ¿Dónde lo pondrías? ¿Qué, en una escala del 1 al 10? Probablemente sea mejor que simplemente decir oh, él es ultimate o de clase alta o cualquier estupidez. Soltó una risita. Predicando a los ya convencidos. ¿Sabes cuántas discusiones tengo que mediar en línea por esas estúpidas clasificaciones? Y no son nada comparadas con las discusiones sobre el top 10. Oh, cuéntamelo. Empezó como algo que los mortales discutían. Y, por supuesto, llegó a oídos de ciertos dioses, quienes lo usaron para alimentar su ego. Obviamente, nadie va a armar un escándalo, quedarían como niños. Pero créanme que, en el fondo, se regodean y se enorgullecen de esas ridículas clasificaciones. ¿Cuál es exactamente la clasificación actual que circula en estos momentos? ¿Cuál lista? Resopló. Pregúntale a 10 personas y te darán 10 listas diferentes. Pero vi una hace poco con la que no discrepé mucho. Creo que era algo así como 1. Shiva, 2. Ra, 3. Indra, 4. Hades, 5. Thor, 6. Sircex Lucifer, 7. Fenrir, 8. Nua, 9. Ajuka Belcebú, 10. Lu. ¿Y Nua? ¡Qué sorpresa! Hacía mucho que no oía el nombre a esa diosa. La diosa china a la que se atribuye la creación de la humanidad en algunos de sus mitos de la creación. En realidad, una especie de demonio serpiente, pero también una diosa. Hay una razón por la que Indra no ha usurpado la corte del emperador de Jade y por la que persisten durante tanto tiempo. Poseen métodos interesantes para elevar a los mortales, pero carecen de muchos en el lado más fuerte. Ella los apoya en silencio y los altos mandos lo saben. Y puedo sentir algo de Devil Vías allí. Me hizo poner los ojos en blanco. Bueno, cuando los demonios son dueños de, justo. No pude discutirlo. Me faltan algunos nombres obvios, así de fácil. Como dije, no es del todo preciso si se tienen en cuenta todos los seres del mundo. Incluso ignorando a Opis y Gran Rojo. Sé que Nyx es bastante activa, relativamente. El triunvirato no se menciona en ningún otro lugar más allá de Shiva. Sun Wukong probablemente podría estar allí si quisiera. Tifón es un monstruo digno de mención. E incluso Odín, por mucho que me desagrade, no es alguien que perdería ante su propio hijo lo suficiente como para no estar muy cerca en la clasificación. Y esos son solo ejemplos que se me ocurren. Sí, Odín mencionó que algunos de los mayores dieron un paso atrás. Se vería muy diferente si contáramos a todos. Ella asintió. Bueno, primer capitán Shinigami además de el hombre de los dulces y Yoruichi que conoces. ¿Cuál es tu rango allí? Sinceramente, yo mismo podría darle una mejor calificación. Del 1 al 10, le daría un 5. No, mejor un 5,5, quizás un poco más alto. Tenía mucho más poder que el gato, aunque intentara ocultarlo, me di cuenta. ¿Estás seguro de que no es demasiado bajo? Creo que es bastante justo. ¿Dónde está Opis clasificado en esa lista entonces? ¿Opis? Ella sería un 9. ¿No es un 10? Tal vez si nunca te hubiera conocido y por extensión no hubiera tenido conocimiento de esa mujer a la que llamas amante. Ah, cierto. Meridia definitivamente juega en otra liga en comparación. Así que Meridia sería un 10, Opis un 9. Dame la clasificación descendente a partir de ahí. Opis y Gran Rojo como un 9. Probablemente le daría un 8 a los que se ubicarían entre los 10 primeros o a quienes podrían competir por las posiciones. Y un 7 para los puestos más bajos y medios. Esa tampoco es una mala medida. Me froté la barbilla. ¿Dónde pondrías a Susanoo? Mi hijo. Por mucho que lo quiera, yo estaría por encima de un 6, pero créanme. Supongo que un 5,5 no parece tan bajo entonces. De hecho, ahora parece un poco alto. No era débil en absoluto. Era lo suficientemente fuerte como para que, si se produjera una pelea de verdad, tuviera que tratarlo con cierto respeto. Ah, lo suficientemente fuerte como para hacerte daño, pero no lo suficientemente fuerte como para derrotarte, ¿verdad?
Algo así como me sentí frente a ese otro Shinigami en Karakura. No sé qué trucos habría usado su Bankai, pero confiaba en vencerlo incluso si tuviera que ponerme serio de inmediato en una pelea real. Más o menos. Se encogió de hombros. Era lo suficientemente fuerte como para librarse de mi opresión sobre su existencia espiritual sin mucho esfuerzo. Pero, claro, creo que cualquiera a su nivel podría hacerlo. Eso sí que es impresionante. Un poco más y está al mismo nivel que los auténticos dioses. Y hablando de eso, ¿adivina qué puesto ocupa su líder? ¿Un 6? Sinceramente, le daría un 7, quizá un poco más. Ella arqueó una ceja. ¿Seguro que no lo estás sobrevalorando? No, de verdad es así de fuerte, por lo que yo sentía. Me recuerda a Karna y a tu hija, la verdad. Si se pusiera serio, tendría que sacar mis ases de inmediato. Ah, e incluso Drake lo comparó con Odín cuando aún estaba en el trono. Es impresionante. Me gustaría conocerlo algún día. Bueno, él era un anciano poderoso. Y hablando de espíritus poderosos, ¿vamos a esperar a que ese se acerque rápido? Preguntó Ichi. ¿Quieres? ¿Por qué no? Ella se encogió de hombros otra vez. No tardó mucho en que quienquiera que corriera viniera a nuestro encuentro. Prácticamente transmitía su presencia para que todo el mundo la sintiera. Y a medida que se acercaban, pude oír débilmente, campanas. Un hombre corpulento irrumpió a través de una pared cercana. Tenía el pelo de punta, y en las puntas se mecían campanillas al viento. Llevaba un parche en el ojo derecho y sostenía una Zanpakuh muy desgastada sobre el hombro. Parecía como si hubiera estado golpeando una roca durante años sin muchas astillas ni asperezas. Y el auri del capitán era muy llamativo. Te dije que lo sentía así, dijo, y al hacerlo, una cabecita asomó por encima de su hombro. ¿Viste a Kenny? Te dije que estaban aquí. Una niña de unos 7 u 8 años, con el pelo rosa y una placa de teniente, le daba una palmadita en el hombro con alegría. Como sea. Sonrió, apuntando su espada hacia nosotros. Muy bien, ¿quién quiere pelear primero? ¿O quieren atacarme los dos a la vez? ¿No deberías presentarte primero? Hablé. Kenpachi Zaraki, capitán de la 11ª División, dijo secamente. Oh, entonces eres Kenpachi Zaraki, ¿eh? ¿Me conoces? Su sonrisa se ensanchó. Por supuesto. En realidad, no tenía idea de quién era. Bien, ¿luchas conmigo? ¿Cómo te llamas? Le quitó a la niña del hombro y la dejó en el suelo. Ve a jugar a un lado, Yachiru. Corrió hacia Ichi y tiró de sus pantalones, incluso tomando a Ichi por sorpresa cuando mantuvo los brazos abiertos. Ichi miró un momento antes de recoger al extraño niño Shinigami. Hola, niño, ¿cómo te llamas? Yachiru Kusagishi. Ella sonrió. Segundo asiento de la 11. División. ¿De verdad? Arqueó una ceja. ¿Y tú, capitán, sabe quién eres realmente? No. ¿Quieres que se lo diga? No, Ella negó con la cabeza. Muy bien. ¿Te trata bien? Si no, podría hablar con él. Kenny es el mejor. Muy bien. Ichi sonrió con aire maternal. ¿Puedo tener algunos dulces? Preguntó ella. No tengo dulces. Pero tengo unas galletas que horneé, respondió ella, sacándolas, presumiblemente, de su pulsera. Gracias, mamá. Creo que vi a Ichi casi caerse al suelo. De nada, niña. Me volví hacia el capitán. Tienes un teniente interesante. Como sea, siempre y cuando no se meta en líos. La última vez tuve al viejo encima. No fue mi culpa que quemara algunos edificios. Gruñó. ¿Es la mamá del niño? Me preguntó. No. Parpadeé. ¿Por qué la llama así entonces? Estúpido Kenny, mamá también es tu mamá. La niña hizo una pedorreta. ¿Y se dio cuenta de quién era Ichi? No tengo ni idea de qué demonios estás hablando. Pero la verdad es que me da igual. ¿Contra quién estoy peleando? Empezaba a impacientarse un poco. Lo siento, alguien más pidió el derecho. ¿Qué? Preguntó confundido. Otro de nuestro grupo pidió pelear contigo. Dijo que quería pelear con el capitán más fuerte, Kenpachi Zaraki, y pidió pelea. Dije mentiras con cara seria. ¿En serio? ¿Alguien quería pelear conmigo? Sus ojos brillaron levemente. ¿Quién? ¿Dónde? Se llama Kurosaki Ichigo, y andaba por ahí, levanté el dedo, señalando una dirección al azar. Por ahí.
El Shinigami me miró un momento, como si realmente lo estuviera considerando. Oí hablar de él. Dicen que venció a Mayuri y ya invadió el lugar. Bien, Yachiru, nos vamos. Nos espera una pelea. Sonrió felizmente. De acuerdo, Kenji. Se bajó del abrazo de Ichi. Adiós, mamá. Adiós, niña. Ichi le dedicó otra cálida sonrisa, y la vimos volver a subirse a su hombro. Creo que puedo sentirlos así, vamos, Kenji. Declaró la niña. Entendido, solo dime cuándo crees que puedes sentirlos. Saltó el muro y salió corriendo. ¿De verdad lo convenciste así? Preguntó Ichi. Sí, le engañé por completo. Me sorprendió un poco que funcionara, la verdad. Escuché que los miembros de la 11ª división eran todos unos locos por las batallas, así que, sí. Ese chico se va a enojar contigo otra vez. Es una buena práctica. Ese tipo parecía bastante directo, así que es un buen rival para Ichigo. Además, Yoruichi estaba allí por si acaso e incluso les di una pista equivocada. ¿Qué le pasaba a esa niña? Ella era su espíritu espada. ¿Qué? El espíritu de su Zanpakumo, aclaró Ichi. No sé por qué andaba por ahí, pero sin duda era su espíritu de Zanpakumo. Eso es extraño. Lo sé. Así, no deberían existir los espíritus artefactos, Wilhelm. Tu genio es un ejemplo perfecto de cómo debería ser uno. Esto es extraño y sospecho que algo anda mal con estas espadas. Ya me sentí raro al oír hablar de su funcionamiento, pero ahora no estoy tan seguro de su existencia. ¿Podemos investigar eso si quieres? Quizás me tranquilizaría, porque me preocupa. Como si no me gustara lo que aprendiera sobre ellos, reveló Ichi. Cada vez me disgusta más esta sociedad de almas. Estoy a punto de hacer algo al respecto. Tienes mi apoyo en lo que quieras hacer. Le di un pequeño apretón en la mano para animarla. ¿Por qué no? Ichi giró la cabeza bruscamente hacia un lado, lo suficiente como para que las palabras se me apagaran en la boca. ¿Qué pasa? Las sombras se comportan de forma extraña. Algo se acerca del otro lado. Habló y, de repente, apareció una extraña imagen fantasma de unos edificios de un estilo arquitectónico diferente en varios lugares. Pero lo más llamativo fue una enorme columna de luz que se elevaba hacia el cielo. Tenía la forma de una gran cruz con un anillo alrededor. Eso no se ve bien. La gente ha estado hablando sobre clasificaciones de poder, así que quería aclarar las cosas y mostrar dónde estoy en mis propios pensamientos. Siéntete libre de comentar si piensas que no hice algo bien o no estás de acuerdo, pero aquí es donde estoy por el momento y creo que seré justo aquí. En una escala del 1 al 10, puedes dividirlos en decimales más pequeños para mostrar la división adicional. 10, Meridia, básicamente el ranking X, donde el ranking normal ya ni siquiera importa. 9, Opis barra Gran Rojo barra Goetía, el tipo de clasificación trascendental donde se agrupan todos los enemigos insondable y poderosos. No digo que todos sean iguales en fuerza, pero existen en el mismo nivel en un amplio ámbito. 8, la mitad superior del top 10 o aquellos que podrían ubicarse allí. Shiba en DXD está cerca de la cima, como un 8, 9 o algo así. 7, parte media a baja del top 10, pondría a Yamamoto en este grupo en algún lugar. 6, aquí es donde estarían los dioses normales, como Susanoo en DXD, que se encuentra en la mitad de la tabla en cuanto a fuerza. Las deidades de mayor rango obviamente están superando los límites de esta categoría. 5, aquí es donde se encuentran la mayoría de los capitanes Shinigami. Ichi califica a Izenpreo Gyoku con un 5, apenas un poco lejos de lo que podría considerarse un dios según los estándares de DXD. A Izenposto Gyoku, bueno, esa es otra historia. 4, aquí es donde se encuentra Mayuri, aunque en el nivel más alto. No es particularmente fuerte entre los Shinigami de nivel capitán, pero tiene sus propios trucos. También incluiría un buen número de jugadores de clase definitiva aquí, pero las clasificaciones de fuerza de DXD son muy confusas, así que a menudo es difícil saberlo. 3, aquí es donde se encuentran muchos de los niveles más bajos de la clase definitiva y la clase alta. Piensa en Soma, el guardaespaldas de Yasaka en la dimensión perdida. 2, aquí es probablemente donde se enumeran los superhumanos por encima del promedio. Probablemente la nobleza de Rías, y gente como Riser y básicamente cualquier mago estándar, DXD, que puedas encontrar con años de experiencia. 1, demonios recién reencarnados, generalmente superhumanos que pueden ignorar las balas pero que no necesariamente superan el nivel del forraje común.
En fin, esta es mi opinión sobre los niveles de poder hasta ahora. Pero no lo tomen como un evangelio. No es como en una xianxia, donde si alguien tiene una décima parte de un reino superior, gana automáticamente. Es solo una forma de calcular el poder de la gente en diferentes entornos. Sí, la gente en Bleach tiene habilidades impresionantes y hacks que les permiten golpear por encima de su categoría, y ese es un ejemplo perfecto. Shunsui no parte montañas por la mitad con cada golpe de espada, pero puede hacer algunas cosas con su Zanpakuzen que le permiten alterar ligeramente la realidad y posiblemente la causalidad. Chapter 392. Chapter 355. Bueno, eso es extraño. La repentina aparición de lo que parece arquitectura gótica germánica. No, es completamente normal, dijo Ichi con cara seria. Seguro que los shinigamis que se inspiran en la cultura japonesa decidieron redecorar. Siempre pasa algo, ¿verdad? Admiré la columna de luz que permaneció allí un instante antes de disiparse. Creo que esto es solo cosa tuya. Yo. Dije fingiendo ofensa. Hay una lista que podría recitar. Cuando se forma un patrón, suele haber una variable constante. No tuve ni una sola participación en esto. Sí, claro. Bueno, ¿quieres echarle un vistazo? Sugerí. Claro, vamos a ver qué desastre causaste esta vez, respondió ella con una pequeña sonrisa. Hay un edificio raro ahí. Observé a nuestro alrededor. No era especialmente grande, pero era un poco más alto que la mayoría de los edificios comunes que había por aquí. Ichi se encogió de hombros y comenzamos a caminar hacia allí. Por lo que parece, esta pequeña sección de rarezas estaría en el extremo opuesto de hacia donde corrían los niños, así que al menos tenían eso a su favor. Creo que hay gente luchando más adelante. Ichi se detuvo, ladeando la cabeza como si mirara a lo lejos. ¿Qué ves? ¿Ves? Nada. Siento que varias personas mueren. Eso probablemente no sea bueno. Lo pensé un momento. Bueno, aceleremos. Puedo seguirte el ritmo, ir tan rápido como quieras. Ichi me dio el visto bueno. Con un gesto de asentimiento, reuní mi rayo y me levanté del suelo con una ráfaga de velocidad. Mi Shunpo aún no estaba a la altura, pero al menos podía moverme en línea recta con algo de esfuerzo. Activar mi rayo también pareció ayudarme un poco en ese sentido, ya que me impidió tropezar y caer de cara. Saltando un muro y corriendo por algunos tejados, pude distinguir los sonidos de la batalla a medida que nos acercábamos. Los sonidos de explosiones y gritos se hicieron cada vez más fuertes hasta que vimos la fuente. Los shinigamis estaban peleando con un grupo de personas con extraños uniformes blancos, y casi todos llevaban máscaras similares. Pero lo que me hizo fruncir el ceño fue que los uniformados blandían arcos. Es decir, arcos hechos de reishi, como los de Urik. ¿Son esos kinki? No sabía que eran los kinki hasta hoy, respondió Ichi. Bueno, entonces, ¿a quién ayudamos? Pregunté. Técnicamente, los Shinigami eran nuestros enemigos, pero al mismo tiempo teníamos un acuerdo con ellos para no ser enemigos. Y ni hablar de que no teníamos nada que ver en esta pelea, fuera lo que fuera que estuviera sucediendo. Aún no he emitido un juicio sobre este lugar, así que por ahora, supongo que deberíamos ayudar a los dueños, ya que llegaste a un acuerdo con su líder. Me funciona. Revisé mentalmente mis espadas dentro del anillo y decidí sacar mi Zanpaku TM. Tenía la sensación de que usarla aceleraría su desarrollo. Salté del edificio y aterricé junto a un hombre con la mano hacia atrás, sacando un arco de partículas espirituales. Estaba a punto de disparar contra un grupo de shinigamis que estaban a la defensiva, por decirlo amablemente. Se sobresaltó de inmediato, replegó los brazos y su arco se dispersó en el acto. Noté una cruz similar a la pequeña insignia que Urik usaba alrededor de su muñeca y la partí por la mitad con mi espada. Hubo una pequeña explosión de Reiryoku que explotó hacia afuera desde el epicentro, enviándolo a volar hacia atrás sobre su trasero a unos pocos metros de distancia. Qué interesante. Quizás debería robar algunos para investigar. Más tarde. Giré la cabeza para ver a docenas de compañeros más de Kinki. Y obviamente me notaron, a juzgar por los arcos que apuntaban en mi dirección general. Bakumen grados 44, se quiso. Grité rápidamente mientras una descarga de golpes me golpeaba. Una barrera invisible surgió frente a mí, algo similar a un campo delimitado estándar. Era más bien una línea que separaba un lado del otro. En general no está mal.
En cuanto mi barrera desapareció, mi visión se llenó de flechas hechas de Reiryoku. Su sincronización era impecable y parecían tener buena coordinación. No eran matones comunes y corrientes. No, estaban entrenados. Dependiendo de cuántos fueran, casi los llamaría un ejército, pero seguramente no eran tantos. En cualquier caso, aproveché ese momento para dar un paso adelante y usé una ráfaga de mi Shunpo destrozado para hacerme a un lado. Me sorprendió ver que percibían mi movimiento. En cuanto me moví, ellos también empezaron a moverse como si cambiaran de formación. No fueron tan rápidos como lo que he estado experimentando últimamente, pero aún así, hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. Mis otras espadas salieron disparadas de mi anillo, cortando el aire antes de que pudieran reaccionar. A pesar de los elogios que les había dedicado mentalmente, no eran lo suficientemente fuertes como para resistir mis ataques. Las extremidades salieron volando mientras mis espadas atravesaban la carne y los huesos. En otro tiempo y lugar, quizás habría sido más amable, pero con los cuerpos aún calientes de los shinigamis en el suelo, mi compasión era inexistente en ese momento. Claro, no me importaban mucho los shinigami en general, pero sentía que se lo debía a los pocos con los que me llevaba bien. Te perdiste algunas. Ichi pisó el suelo junto a mí, con dos cuerpos flotando junto a ella, forcejeando al máximo mientras estaban envueltos en sombras reales. Te vi acercándote a ellos. Le sonreí. No te gusta mucho pelear, ¿verdad? No precisamente. ¿Te importaría guardártelos entonces? Pensé que podría entregárselos a Shunsui o a alguien, e intentar aclarar cualquier malentendido que puedan tener ahora mismo. Me aseguré de tomar algunas de esas insignias en forma de cruz que usaban para examinarlas más tarde. Ryoka. Parpadeé y me giré para ver el origen del grito. Aparentemente habían llegado refuerzos. Una veintena de shinigamis de diferentes fuerzas irrumpieron en la cercana entrada de este pequeño patio. Estaba a punto de despedirlos, pero una presencia se cernió sobre los demás. Levanta la cabeza, Wabisuke. Un rugido resonó y una oleada de reiatsu me aplastó. Un hombre con cabello rubio que le cubría la mitad del rostro saltó de entre la multitud. Y la visible insignia de teniente en su brazo bastaba para revelar su estatus. Su zanpakuh normal se transformó en algo angular. En lugar de una punta, se curvaba hacia abajo en un ángulo de 90 grados, eliminando por completo la capacidad de apuñalar. Levanté mi zanpakuh para bloquear su ataque, lo cual admito que fue bastante decente. ¿Acaso mi espada se volvió más pesada? Noté el ligero cambio cuando el filo de su espada rozó el mío. Había un brillo en sus ojos mientras seguía con una ráfaga de cortes. Los bloqueé un par de veces más para verificar y pude decir sin lugar a dudas que mi espada se volvió significativamente más pesada. Di un paso y me moví con una ráfaga de Shunpo hacia atrás para mirar por encima de mi espada e inspeccionar los cambios. Qué interesante, me pregunto si Wilhelm, no es el momento ni el lugar. Ichi interrumpió mis pensamientos. Cierto. Acallé rápidamente la tangente mental en la que estaba a punto de perderme. Miré hacia el shinigami que estaba a punto de atacarme de nuevo. Tranquilo. Levanté mi espada, aunque llamé a mis otras espadas que rondaban cerca, al menos dándole un momento de preocupación. No fui yo quien atacó a tu gente. De hecho, incluso ayudé. Como si fuera a creerlo, Ryoka. Frunció el ceño y agarró su ar. Puse los ojos en blanco, simplemente decidí patearle el trasero rápidamente y seguir adelante, pero otro shinigami corrió hacia adelante, prácticamente colapsando en el suelo. Espere, por favor. Su ropa estaba hecha un desastre y le corría sangre por el pecho debido a una herida. Teniente Izuru, está diciendo la verdad. El teniente vaciló. El capitán Shunsui puede verificarlo, ofrecí de nuevo. Sus ojos brillaron al mirar a su alrededor. Lleven a cualquier herido a la 4ª división inmediatamente. Si alguien tiene alguna herida que ponga en peligro su vida, tengo conocimientos básicos de curación. ¿Puedes quitarme esta pesa? Pregunté. Se giró hacia mí con el ceño fruncido. Eres el Ryoka que luchó contra mi capitán. Mayuri. Esperaba que no fuera su teniente. Capitán Ichimaru. Oh, cabello plateado. Sí, yo no lo llamaría pelea. Me rasqué la mejilla. En fin, voy a investigar quiénes son estas personas. ¿Estamos bien o vas a intentar arrestarnos? Porque parece que tienes problemas mucho más graves y ya hablé con tus superiores y lo resolví.
Suspiró, y su Zanpakuzen volvió a la normalidad, al igual que el peso de mi espada. No era difícil de manejar, pero resultaba un poco incómodo que pesara tanto. Bueno, no parecía muy contento con mi presencia. Les pasaré mi informe a los demás para que no los ataquen. Habló de repente, arrodillándose junto a un Shinigami herido, con las manos brillando con ese familiar tono verde. Gracias por salvar a mis hombres. Asentí con la cabeza e hice un gesto para que Ichi viniera conmigo. Parecía haber bastante Reiatsu poderoso en la distancia, estoy seguro de que algo interesante está sucediendo allí. Shunsui Kimrakupov, bueno, esta no era una buena situación. Nanao, ¿cuál es el informe? Miré la mariposa del infierno en su dedo. Estoy coordinando con los tenientes de casi todas las divisiones, salvo las obvias exclusiones. Tenemos una extraña invasión que apareció en los sectores 2 y 3. Y no me digas. Reflexioné, desviando lo que parecía una flecha de Reiryoku y abatiendo rápidamente al agresor. Uno de los muchos con los que he tenido que lidiar hasta ahora. ¿Algo útil? Pregunté. Lo único que he descubierto hasta ahora es que el capitán Aizen fue visto con la aparición de estos extraños edificios y parecía haber un gran grupo de ryoka persiguiéndolo. ¿Qué hizo Aizen? Suele ser muy agradable, incluso trató a los Eiyous con respeto cuando los purificó. Espere, ahora me lo dice la teniente Momo. Parecía concentrada. Informando, el capitán Aizen identificó a los intrusos como Kinki. Afirma que han estado escondidos en las sombras de la Sociedad de Almas, señor. Y punto que... Eso es todo lo que tengo, señor. Supongo que esto tiene algo de sentido entonces. Me quité el sombrero. Los boos y el odio que parecen tener hacia nosotros. Señor. Me preguntó. Fue antes de tu época. Pensé que casi los habían exterminado, supongo que no tenemos tanta suerte. Negué con la cabeza, mirando los cadáveres. Solo quiero que sepas que tenemos mala sangre, y no hay manera de hablar. Prepárate para matar a cualquier Kinki que veas, Nanao. Sí, señor, respondió ella frunciendo el ceño. Atrás, Nanao. Apreté mi Zanpakuzen. No puedes con estos enemigos. Me dirigiré hacia los niveles más altos de Reiatsu en la distancia. Informaré de sus movimientos, señor. Ella asintió con firmeza. Te lo dejo a ti. La miré por última vez antes de desaparecer. No pude contenerme en una situación así. No era como con esos chicos que solo jugaban sin causar problemas. Ya había tenido demasiadas muertes de mi propia división. Buscaría una respuesta de los responsables. ¡Qué desastre! No entendía los pensamientos de estos Kinki. ¿Por qué parecía que su repentina aparición no tenía ni pies ni cabeza? Un edificio extraño aquí y allá, y parecían completamente desorganizados. Es como si no hubieran tenido intención de rebelarse y se hubieran visto obligados a hacerlo. ¿Aizen tuvo algo que ver con eso? Dejemos que nuestro capitán de voz más suave descubra una conspiración justo debajo de nuestras narices y la saque a la luz. Hablando de Aizen, sentí que su Reiatsu aumentaba rápidamente. Probablemente esté en una pelea, y si el informe daba alguna pista, probablemente esté en el centro de la acción y sea quien más atención reciba. Él debería ser capaz de desapareció. Su Reiatsu desapareció por completo. O bien utilizó algún método para enmascarar su impresionante Reiatsu. Ignoré mi propia pereza y avancé lo más rápido que pude hacia una gran concentración de esos edificios extranjeros que parecían superponerse al Seireitei. Aterricé en un tejado en el lugar donde lo sentí por última vez y cerré los ojos, respirando profundamente. Smusuke Aizen, fuiste un buen Shinigami y un buen amigo. Le presenté mis respetos. Me aseguraré de llevar a los responsables ante la justicia. Prometí, mirando su cuerpo, empalado en el costado del edificio con una flecha clavada en su corazón. ¿Qué cojones? ¿Quién demonios mató a ese cabrón? Dije que era mío. Maravilloso, no necesité ir a buscarlo. Había una mujer de cabello verde brillante y muy poca ropa. Sin embargo, su Reiatsu era opresivo, casi al nivel de un capitán. Menuda mierda, era mío. Apareció otro con una velocidad comparable a la de un experto en Shumpo. Llevaba un mau rojo brillante y hacía alarde de un poco de fuego alrededor de su dedo. ¿Qué importa? Está muerto, ahora acabemos con los demás antes de que se acabe el tiempo. Un tercero apareció bajo una capucha y un atuendo similar.
Sin embargo, parecía tener una especie de arma con forma de garra en su mano derecha. Bueno, supongo que hay otro cabrón con el que descargo mi ira. La joven me miró y todas las miradas se volvieron hacia mí también. Y esto puede ser más problemático de lo que supuse al principio. Esperaban no tener que recurrir a mi banca y... Oh, este tiene miedo, me susurró una voz al oído. Sentí un escalofrío al ver a un cuarto Kinky que no había visto antes, sentado en el borde de un tejado no muy lejos. Tenía el pelo largo y negro y una máscara puntiaguda que le cubría la parte inferior del rostro. Genial, ahora este cabrón va a poner las cosas raras. El mohicano chasqueó la lengua, molesto. Oye, perra, ¿puedes jugar a tus juegos de mierda después de que me quite mi libra?, gruñó el verde. Ara, esto no es nada bueno, suspiré, preparándome. Es de buena educación presentarse antes de una pelea. Soy Baxter y su majestad me otorgó la H por el calor. El mohicano se presentó con un gesto de los dedos, y apareció una llamarada. Y mis llamas son más ardientes que incluso sus comandantes capitanes. Dudoso, pero buena información. Además, su majestad. Realmente voy a necesitar hablar con el viejo después de esto. Joder, soy Candice Catnip. Tengo la T de rayo. Y ese cabrón me destrozó el pelo, así que vas a pagar las consecuencias, ya que no puedo matarlo yo sola. Gruñó. Estaba empezando a notar un pequeño patrón. Soy Asnot, y tengo F de miedo. La voz del que estaba sentado me provocó escalofríos en la espalda mientras algo me rechinaba la mente. ¿Hay alguna razón para presentarnos?, preguntó el último. Malditas reglas, idiota. Su majestad quería que supieran quién los estaba matando cuando llegara el momento. Aunque fuera demasiado pronto, replicó la chica. Bien. Me miró con el ceño fruncido antes de moverse, muy rápido. Un movimiento familiar. Aparecer detrás del enemigo y rematarlo de un golpe. Y su velocidad era excelente, incluso entre capitanes. Kang-Du, yo. El hierro. Ahora puedes morir. No me moví, no porque no pudiera, sino porque no tenía por qué hacerlo. Su garra afilada fue desviada, y no por mí. Seguí el ataque de inmediato, cortando con mis propias espadas. Una alta y otra baja. Se dio cuenta y se retiró tan pronto como tuvo oportunidad, pero había una fina línea de sangre fluyendo desde su pecho. Sui Fen, te debo una. Le sonreí a mi compañero que apareció a mi lado. Ahórratelo, resopló. Debiste haberlo matado en la oportunidad que te di. Ara, sabes que no es tan sencillo. Chasqueó la lengua y no discutió. ¿Quiénes son estos tipos? Todos tienen al menos nivel de capitán. Kinky, dije simplemente. Ella gruñó. Creí que estaban todos muertos. Aquí estamos, zorra de pecho plano, gritó la mujer de pelo verde. El ojo de Sui Fen se movió, pero no saltó de inmediato. Cada uno toma dos, sugerí. Ninguno de nuestros bancais está bien en una situación como esta. Jaja, no lo parece. Me reí entre dientes. Pero al menos tenemos que ganar un poco de tiempo. Apuesto a que pronto tendremos refuerzos. Bueno, yo me quedo con el espeluznante y el de la garra. Tú quédate con la prostituta y el mohicano. ¿A quién demonios llamaste prostituta, zorra? Una gran cantidad de reisi se derramó sobre la peli verde. El entorno se desmoronó y ella asimiló el reisi como un rayo que se formó alrededor de su puño. ¿De verdad tenías que hacerla enfadar? Suspiré, sabiendo lo problemático que sería. Sin embargo, algo extraño sucedió. Un rayo cayó del cielo. En un cielo despejado y erosionado, impactó contra los rayos acumulados que tenía esta mujer de Kinky. Claramente no fue obra suya, ya que dispersó su propia reunión de relámpagos y dejó escapar un pequeño grito de sorpresa. Me encontré sonriendo cuando me di cuenta de a quién pertenecía el Reiatsu. Vaya, vaya, qué fiesta más divertida habéis organizado. Espero que no os importe si me uno. El Ryoka que había tenido el placer de conocer hacía poco. Cuanto más, mejor, me reí entre dientes. ¿Qué hijo de puta? La chica Kinky se recuperó enseguida, aunque parecía un poco agotada. Bastardo. Apenas me arreglé el pelo después de que ese otro imbécil me lo jodiera, y ahora míralo. Muere. Rugió, lanzando todos los rayos que pudo reunir en un instante, que se condensaron y salieron disparados. Él simplemente se quedó allí, con una pequeña sonrisa en su rostro mientras chocaba con él.
Parpadeé cuando me di cuenta de que parte de su cuerpo se había convertido en un rayo y parecía completamente ileso de la explosión. Me siento un poco mal. Soy el peor rival para ti. Se rió entre dientes y los relámpagos empezaron a crepitar a su alrededor. Y él se sentía más peligroso. No sabía cómo definirlo, pero sentía que, en igual medida, prefería enfrentarme al rayo de la chica Kinky antes que al suyo. ¿Y amigo tuyo, Capitán Kimraku? Sui Fen me miró con recelo. Lo diré con gusto en esta situación. No pensé que el viejo me perseguiría en un lugar tan peligroso como este. ¿Y prioridades entonces? Lo aceptó rápidamente. Bueno, el viejo dio la orden de capturar únicamente a los Ryoka, pero estoy bastante seguro de que no espera que apliquemos eso a estos otros invasores. Por cierto, también traje a un amigo. ¿Ah? Miré a mi alrededor y mi cuerpo se congeló. Hola, ¿necesitan ayuda? Puedo encargarme de uno de ellos para equilibrar las cosas. Una mujer se acercó y no pude sentirla más allá de su presencia frente a mí. Me encargaré de esta de la máscara, si no tienen ninguna objeción. Y de alguna manera sentí que el Kinky que tenía un epíteto que contenía la palabra miedo y parecía irradiar una sensación escalofriante era menos aterrador que esta mujer que parecía una ama de casa moderna. ¿Y quién puso este cadáver falso aquí? Comentó la peligrosa mujer a la que ni siquiera quería mirar, mirando el cadáver aún fresco de Aizen. Nunca ha albergado un alma real, sinceramente, si vas a intentar intimidar a alguien, al menos esfuérzate. ¿Qué? Me sorprendí al preguntar. Chapter 393. Chapter 356. ¿Un cadáver falso? Qué raro. Parecía como si alguien estuviera jugando por alguna razón. En fin, volví a concentrarme en mi oponente. Siempre dispuesto a ayudar a Shunsui. Había sido una buena persona y me había ayudado. No pude evitar devolverle el favor cuando estaba en apuros. Y a juzgar por la cantidad de reiatsu que esta mujer parecía irradiar, era bastante fuerte. Sin embargo, como dije, yo era quizás su peor rival. Incluso considerando que me sentía seguro de vencerla en una pelea directa, mis aspectos eran simplemente un contraataque inherente al suyo. Ichi estaría bien con quien ella decidiera pelear. También le agradeceré eso después. Dijo que no le gustaba mucho pelear, así que sin duda fue un detalle de su parte echar una mano. ¿Y quién carajo se supone que eres? Me miró. Literalmente, en este caso, mientras flotaba, de pie en el aire. Tenía y preguntas sobre eso. Kurosaki Ichigo. Me presenté alegremente. No dices tonterías, replicó ella inmediatamente. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo dijo con seguridad, como si supiera quién era Ichigo. ¿No eres un Shinigami? ¿Quién demonios eres? Evidentemente, evitó responder a mi pregunta. ¿Era algún secreto? Ese niño se estaba volviendo cada vez más confuso a medida que yo aprendía más. No soy un Shinigami. De hecho, estaba en medio de mi propia invasión y te entrometiste. Qué grosero de tu parte. Moví el dedo. Puedes apaciguar mi ira diciéndome que estás parado en el aire. ¿Qué? Parecía confundida. Solo estoy haciendo una plataforma con mi Reiryoku, idiota. Interesante. No lo había considerado. Solo una pequeña diferencia entre la energía mágica y este Reiryoku hacía que algo así fuera un método viable. En fin, es muy grosero de tu parte interferir en la invasión de alguien. Como si estuviéramos aquí a propósito, imbécil. Gruñó, entre relámpagos. Ese imbécil apareció de la nada y nos arrastró hasta aquí. Señaló con el dedo el cadáver falso. Ah. No supe muy bien qué decir a eso. A la mierda, estoy acabada. Por alguna razón, pareció perder los estribos. Que todos se mueran y yo me olvidaré de este día de mierda. Soltó un rugido que resonó hasta el cielo mientras Rayo volvía a caer como pilares en sus manos. No sé qué hiciste antes, pero puedes convertirte en cenizas. Lo lanzó como una jabalina. Dejé que mi propio rayo se filtrara desde mi núcleo, entrelazado con mi divinidad. Mis brazos y piernas quedaron completamente envueltos. Había pasado un tiempo desde que usé esto y se sintió bien sentirlo contra mi piel nuevamente. Mi autoridad sobre la tormenta acogió con agrado este desafío. La jabalina relámpago me impactó y levanté el brazo para bloquearla. Estalló en otra columna de relámpagos, que se arqueó y desintegró por completo todo lo que estaba a su alrededor. Sin embargo, esto no fue suficiente para alcanzarme. Mi semblanza era una buena medida defensiva.
Me permitía convertir mi cuerpo, o partes de él, en relámpagos a mi antojo. Drenaba mi aura a un ritmo asombroso, pero eso no venía al caso. No era inviolable en absoluto. Alguien con poder divino, tras verla una vez, podía contrarrestarla con esfuerzo, por eso solía reservarla para situaciones muy específicas. Era más útil para sorprender a un oponente o defenderme de algo mortal. Sin embargo, en esta situación podría hacer un uso liberal de él debido a la naturaleza de los poderes de mi oponente. Mi semblanza se alimentó con mi aura mientras el rayo surgía a través de mi cuerpo para combatir este ataque. Una vez que el rayo de luz de la niña desapareció, vi su mirada sorprendida. Es curioso, me identifiqué con ella. Recuerdo cuando usé mi martillo de Thor contra Susanoo y él simplemente lo ignoró. Fue una situación muy similar, excepto que esta vez estoy del otro lado de la valla. Su furia anterior se apaciguó, y ahora parecía ponerse seria. Un rayo se encendió alrededor de sus manos mientras me disparaban múltiples rayos de gran potencia. Levanté las manos, igualándola en intensidad. La colisión de un elemento similar provocó un extraño fenómeno en el aire. Los elementos hostiles, pero afines, colisionaron, provocando destellos de luz que se extendían en todas direcciones. Sin embargo, en cada encuentro, se hacía cada vez más evidente que yo salía victorioso. ¿Cómo lo haces?, gritó, desatando una explosión devastadora, más grande que los otros rayos hasta el momento. Conjuré un círculo mágico frente a mi mano, envuelta en un rayo. Rayo. Un hechizo que aprendí en Escrima hace tantos años y que me resultó muy práctico. Chocó con su propio ataque aleatorio y lo atravesó, su cuerpo se tambaleó hacia atrás cuando el hechizo se cerró sobre ella. Bastaba con que cayera del cielo y se estrellara contra el suelo. No estaba muy herida, pero sí que recibió una descarga eléctrica. La vi salir del pequeño cráter en el suelo y parecía un poco maltratada y agotada. Oh muchacho, parecía muy enojada. ¿Quién demonios eres?, volvió a rugir. ¿Cómo demonios detienes mi rayo? Wilhelm Henry Schweinort. Me presenté como era debido. Y para responder a tu segunda pregunta, me levanté del suelo, moviéndome con un impulso de mi sumpo bastardo. Vuelve y háblame cuando tu rayo pueda alcanzar a un dios. Dije en voz baja, lo justo para que me oyera, ya que estaba casi frente a ella. Mi aura se concentró en mi mano y se entrelazó con el rayo que ya me cubría. Se descargó cuando lancé mi palma hacia su estómago con un fuerte estruendo. Su cuerpo salió despedido hacia un lado. Pude ver sangre escupir de su boca, y ella rodó por el suelo, destrozándolo antes de detenerse. Rápidamente regresó a su hazaña, con una furia desviada aún presente en sus ojos. A pesar de todo, era bastante resistente. Ese último golpe debería haber sido contundente. Curiosamente, había un patrón extraño que se iluminó bajo su piel donde la había golpeado. Se parecía mucho a los circuitos mágicos. Creí haberla golpeado con más fuerza que el daño que aparentemente recibió, pero quizás usó algún método para compensarlo. Interesante. Golpeó el extraño emblema en forma de corazón que llevaba a un lado. Ya lo había notado, pero supuse que era solo su gusto por los accesorios. Sin embargo, me equivoqué, ya que un corazón salió volando y aterrizó en su mano, formando un pequeño lazo. Eso es bastante lindo. Vete a la mierda. Soltó otro rugido cuando un rayo se fusionó con la cuerda tensada. Y, una vez más, admito que hubo una acumulación considerable de poder. Tanto que, si no estuviera lidiando con rayos, lo tomaría mucho más en serio. No era muy expresivo, pues reunía rayos y se comprimía, manteniéndose pequeño, del tamaño de una flecha para el pequeño arco que empuñaba. Toma esto, una explosión de 5 gigajulios. Gritó, soltando la flecha. Eso hice exactamente. Extendí la mano y lo agarré. Su poder absoluto fue suficiente para que me tambaleara. En mis manos, la criatura luchaba sin piedad. Si no hubiera estado tan en sintonía con el elemento, estaba seguro de que me habría reducido a cenizas si lo hubiera intentado con tanta ligereza. Mi divinidad se filtró en mi propio rayo y me retorcí, destrozando su construcción. El rayo acumulado estalló hacia afuera, descargándose con fuerza lejos de mí. Esperaba que dijera algo más, pero ya no estaba en el mismo sitio. Giré la cabeza bruscamente y vi su figura aparecer detrás de mí. Muy rápido. Su arco se iluminó de nuevo, pero esta vez no hubo relámpagos. No, me recordó la flecha de Uri de antes. Con un solo tirón de la cuerda, se dispararon incontables flechas.
Extendí la mano hacia el aire, tomé a Mirage de mi anillo y respondí apropiadamente, disparando mis propios fantasmas de espada para enfrentarlos. Ella ni siquiera se detuvo ni hizo una pausa ante mi exhibición, en lugar de eso, siguió moviéndose. Me di cuenta de una cosa. Eso no es Shunpo. No compares nuestra técnica de movimiento con esa basura. La nuestra se llama Erenkyaku, y podrás recordarla cuando te envíe al infierno. Gritó, por encima de mí, a decenas de metros de altura, con la cuerda de su arco tensada. He oído que tienen un buen parque de atracciones allí, respondí con naturalidad. Vi la confusión en su rostro ante mi comentario, así que aproveché para invocar mis otras espadas. Todas se alzaron, acortando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Esperaba que volviera a usar su técnica de movimiento. Admito que me intrigaba mucho. A primera vista, era claramente diferente a Shunpo. Sin embargo, su cuerpo pareció transformarse en un rayo y, al mismo tiempo, se movió. Maniobró con precisión alrededor de mis espadas, evitando sus filos letales mientras se deslizaba al suelo, con el arco aún destrozado. Me quedé atónito. Fue suficiente para que yo pateara el suelo y usara Shunpo para salir del peligro y realizar ese ataque. Combinó su habilidad para manejar rayos con su técnica de movimiento. Literalmente se transformó en un rayo por un instante y aún se movía de forma similar. Eso me dio ideas. Me quedé absorto en mis pensamientos por un momento, tanto que se me escapó un poco. Estaba de nuevo a mis espaldas, preparándose para desatar otra andanada. Bueno, estoy harto de estas tonterías, refunfuñé, agarrando con más fuerza a Mirage. Giré y planté el pie, impulsándome hacia adelante. Sus flechas me atravesaron, pero, por desgracia para ella, yo ya no estaba en el eje del mundo. Mi espada le atravesó la espalda. La golondrina regresa. ¿Qué pasa con la gente aquí, atacando constantemente por la espalda? Refunfuñé de nuevo, liberando mi espada y limpiando la sangre. Mayuri intentó esa misma mierda varias veces y yo estaba empezando a molestarme ya que aquí todos pueden moverse a velocidades ridículas. Ella me miró, temblando con sangre saliendo de su boca, pero las palabras no pudieron formarse y el arco cayó de su agarre, su cuerpo pronto lo siguió hasta el suelo. Tomé su arco por curiosidad. Lo examinaría más tarde. Vi algunas cosas interesantes en ella, por eso quería ver qué podía hacer, pero estaba empezando a molestarme. Bueno, me preguntaba cómo estaba Ichi. Punto de vista de Izanami, supongo que estaremos peleando. Este no nació bajo el sol de mi hija. Me preguntaba de dónde venía. Seguía siendo un ser vivo, no como estos Shinigamis. ¿Vivían él y los demás en ese espacio de sombra de antes? Inclinó la cabeza de una manera antinatural y sus ojos giraron de forma extraña mientras me miraba. No puedo sentir tu miedo, afirmó. De acuerdo. No sabía muy bien cómo responderle. Imposible. Sus ojos prácticamente me perforaron. Todo ser tiene miedos, y todos sucumbirán a ellos eventualmente. Me dieron una F por el miedo. Extendió los brazos mientras unas estructuras espinosas se manifestaban mientras la materia espiritual del ambiente se atraía y condensaba a su llamado. Tenía bastante poder, igual que estos otros niños de por aquí. No tanto como el Shinigami que mandé a prisión, y del que alguien intentó hacer un cuerpo falso. Pero aún así era una cantidad impresionante para un mortal. Sin embargo, había algo ciertamente extraño en él. Y no solo en sus gestos ni en su voz, pues aparentemente intentaba sonar intimidante e infundir miedo. Podía adivinar su estrategia por las obvias insinuaciones. No, su alma era extraña, y me intrigaba saber por qué. Mis pensamientos ociosos llegaron a su fin cuando su pequeña arma de espinas fue disparada hacia mí. Lo tiré a la basura. Insensato. Con solo tocarlo me basta. Sacaré a relucir tus peores miedos. Se rió con voz amenazante. Está bien. Esperé. No era muy frecuente que me involucrara en una pelea y no quería intimidar a este niño, así que le permitiría su oportunidad. Sin embargo, algo intentó asaltarme. Casi diría que fue similar a cómo un Shinigami intentó asaltar mis sentidos antes. Fue como si algo intentara colarse en mi corazón y arrancar sentimientos y emociones muy personales. El poder era extraño. Era casi como si albergara un levísimo atisbo de divinidad, pero tan confuso y nublado que no podía distinguirlo. Lo toqué, metafísicamente hablando, para comprender qué era. La forma más fácil de describirlo era como una manifestación de miedo.
armado por este hombre frente a mí. Admito que permití que me afectara solo un ápice, abriéndome para que fluyera libremente por un momento singular, solo para comprenderlo, y sacó a relucir algo que no había sentido en mucho tiempo. No me influyó en absoluto, pero me hizo recordar vívidamente ciertas cosas que preferiría olvidar de mi pasado. ¿De qué tenía miedo? Era muy simple, en realidad. Tenía miedo de volver a ser quien había sido hace siglos. ¿Cómo me miraría Guillermo si viera lo que solía ser? ¿Cómo reaccionarían mis hijos si me vieran así de nuevo? La idea realmente me puso incómodo. Y ahora me molestaba este pensamiento que estaba en mi corazón. No te afecta, dijo en voz baja. Eres demasiado joven para intentar infundirme miedo, niño, le informé amablemente. ¿Tienes algo más que mostrarme o ya terminaste? Imposible. Se puso rígido. Mi poder me lo dio su majestad, es imposible que no te afecte. Empezó a perder la compostura. No creo que nadie le haya negado su poder antes. Abrió los brazos y muchas más de esas espinas se formaron tras él. Dejé de contar después de 20 y continuaron llenando el área detrás de él. Todos se lanzaron hacia mí y simplemente levanté la mano. Manos de sombras emergieron de las sombras, aplastándolos. No les creí ni la más mínima amenaza, pero sentí que sería vergonzoso para ellos golpearme por todas partes. Me agaché y cogí uno. ¿Te gustaría que te lo devolviera? Le dije. Con solo tocarlos deberías sentir un miedo inmenso. Dio un paso atrás. ¿Cómo? Permíteme devolverte esto. Di un paso adelante para imitarlo y él pareció un poco indeciso. ¿Tú, qué eres? ¿Por qué no tienes miedo? Hijo, soy la muerte. Apreté la mano y las sombras a su alrededor se arremolinaron y me atraparon. Quizás me sentí mezquino, pero aún así estaba molesto, así que le clavé su pequeña espina mientras él luchaba impotente. Creo que sería más beneficioso dejarlo con vida. Pensé que Wilhelm lo agradecería. Aunque eso no significa que no pueda desahogarme antes. Espera un momento. ¿Por qué tienes algo cosido en el alma? Le pregunté al niño extraño que intentaba escapar desesperadamente. No me dio una respuesta, pero no importó. Entonces lo averiguaré. Lo alcancé. Punto de vista de Wilhelm. Hola, Shunsui, ¿necesitas ayuda? Un gran rayo de fuego condensado se disparó por el aire mientras Shunsui lo esquivaba por poco y las puntas de su aori se quemaron. Agradecería una mano. Soltó una risita incómoda. No estaba exagerando cuando dijo que sus llamas podían igualar las del viejo. Por suerte, tengo experiencia en eso. Miré a un lado para ver al otro capitán Shinigami, alguien que no conocía a ese momento. Luchaba contra él con una garra genial en la mano. Su Zanpakuun tenía la forma de una garra de guantelete, algo así como un atizador de uñas. Y el tipo con el que luchaba tenía unas extrañas marcas de mariposa por todo el cuerpo. Parecían bastante parejos, tal vez ella estaba en desventaja con algunas heridas menores, pero volví mi atención a Shunsui. El tipo con el que Shunsui había estado peleando aterrizó a un lado, con llamas bailando entre sus dedos y parecía un poco más entero que Shunsui. ¿Por qué no liberas tu Zanpakuun? Pregunté. No es bueno pelear con otros, dijo tímidamente. Bueno. Pensé que sería interesante verlo. Desafortunadamente, mi chica es un poco temperamental y tampoco le gusta el entrenamiento. Si sale, lo hará bajo sus propios términos. Ella. Una pregunta al azar, ¿tu espíritu de Zanpakuun es sexy? ¿Qué? No respondió del todo mientras ambos salíamos disparados hacia los lados y otra ola de fuego atravesó el lugar donde estábamos hacía un momento. Ignorándome, carajo. El tipo del mohicano me fulminó con la mirada. 1, 2, da igual. Ven a buscarlo, se burló. Bueno, se sentía un poco más peligroso que la chica con la que luché. Como si reemplazara el rayo con fuego, de repente, tenía una amenaza real frente a mí y tenía que prestarle atención. Podemos ser 3, si lo prefieres. Ichi se acercó tranquilamente, tirando al suelo el cuerpo comatoso del que había combatido. ¿No perdido? El mohicano parpadeó confundido. Jaja, ese imbécil siempre tan arrogante con su poder. Míralo ahora. Hablando de poder, tenía algo extraño ligado a su alma. Creo que es la fuente de su poder, y parece que tienen algo similar. Nos informó Ichi. Ah. Qué curioso. Shunsui tarareó. Eso lo investigaremos más tarde. Sí, claro. Mohawk se burló.
Solo hizo una pausa porque la sombra, su sombra, se sacudió. No, lo agarró y empezó a atraerlo hacia sí misma. Mierda, parece que se nos acabó el tiempo. Considérense afortunados. La próxima vez que nos veamos, los mataré a todos. No era solo él. Miré a un lado y vi que la otra capitana tenía el mismo problema con su oponente. Y la chica con la que luché y dejé en el suelo también se hundía en las sombras. Y, por último, también el cuerpo tembloroso que Ichi trajo de vuelta. Bueno, entonces supongo que debería asegurarme de que eso no suceda ahora. Shunsui sonrió, levantó su espada y se movió con un estallido de Shunpo, cortando al chico del mohicano. El tipo ni siquiera se movió. La espada lo atravesó con facilidad, como si no estuviera allí. De hecho, incluso los edificios extraños empezaron a desaparecer entre las sombras que nos rodeaban. Idiota, la sombra de su majestad no es algo con lo que puedas jugar. Rió burlonamente mientras su figura prácticamente se sumergía. ¿De verdad? Respondió Ichi, y se agachó entre las sombras, sacando por completo a la persona con la que luchaba. Las sombras se resistieron, si es que así se podía llamar. Pero como una niña traviesa, la suya las reprendió hasta que cedieron, y la persona fue liberada y arrojada de nuevo al suelo. Y el mohicano se quedó mirando, incómodo y en silencio durante los últimos instantes antes de desaparecer. ¿Te gustaría esto? Preguntó Ichi, refiriéndose al cuerpo que aún estaba en el suelo. Eso sería de gran ayuda, señora, dijo Shunsui con bastante respeto. Omake no canónico. La misteriosa mujer pelirroja. Parte 1, que el demonio lo expulsara de la línea mundial no fue agradable. Y con eso quiero decir que tenía tanto dolor que me costaba pensar con claridad. Avalon hacía lo que podía, pero yo había recibido un golpe tremendo. Agradecí la pieza de Big G en la lanza, que me dio esa pequeña oportunidad de escapar del peligro. No estaba en mis cabales, así que no podía apuntar con precisión. Es más, simplemente me lancé en una dirección que me resultaba familiar. Eso fue lo último que recuerdo. Y ahora estaba mirando un techo desconocido. Me vendaron y alguien me atendió, pero no tenía idea de dónde estaba. Como para responder a mi pregunta, la puerta se abrió. Una mujer hermosa entró, aparentemente sorprendida como yo al verla. Tenía el pelo largo y pelirrojo, un busto amplio y unas piernas largas y hermosas que acentuaban sus caderas. Era absolutamente guapísima y casi me dejó sin aliento. Oh, ¿estás despierto?, dijo con una voz encantadora. ¿Eres un ángel? Ara, más o menos lo contrario, dijo ella riendo. Tienes suerte de que te encontrara cuando lo hice. Los guardias de la zona pensaron que eras un intruso. ¿Guardias? Pregunté. ¿No sabes dónde estás? La verdad es que no tengo ni idea. Tuve un pequeño accidente. Supongo que no importa mucho. Se encogió de hombros. Puedes irte cuando te recuperes. Sonrió con una sonrisa encantadora. Soy libre de irme, así como así. Dudo que un intruso se hiciera daño voluntariamente como te encontré. Fue un error involuntario, probablemente un teletransporte fortuito cuando estabas en mal estado. No te hicieron daño. ¿Y si pido volver? ¿Volver? ¿Para qué? Sería de mala educación no agradecerle a la maravillosa mujer que me recuperó la salud. Le dediqué mi sonrisa más encantadora. Oh, Dios mío, eres un encanto. Nunca supe tu nombre. Wilhelm Henry Schweinort, a su servicio. Extendí la mano para tomarla y le di un beso. ¿Te han dicho que eres terrible coqueteando? Rió entre dientes, sin que nadie se desanimara. Puedes llamarme Reseira. Un hermoso nombre para una hermosa mujer. Y ahora lo haces a propósito. Me dio un manotazo juguetón en el hombro. Soy muchas cosas, pero mentiroso no es una de ellas. Ara, tengo que tener cuidado contigo. Creo que con un pequeño desliz, podría verme atrapada en esa linda sonrisa tuya, soltó una risita, acariciándome la mejilla. Es extraño, siento que te conozco por alguna razón. ¿Nos conocemos? Puedo decir con sinceridad que esta es la primera vez que nos vemos. Y si hubiera una segunda, lo sabrías. ¿Y eso por qué? Porque la segunda vez que nos vimos seguramente habría sido en una cita. Eres peligroso, me dijo con una leve sonrisa. Déjame traerte algo de comer, si no, no creo que pueda resistirme a comerte. Me guiñó un ojo antes de salir de la habitación. Mierda, esa mujer definitivamente hizo cosas por mí.
Bueno, ¿qué tal la comida? Pregunté. Tenía razón, eres un hombre peligroso. Reseira rió entre dientes, apoyando la cabeza en mi pecho desnudo mientras la manta cubría nuestros cuerpos desnudos. Creo que el peligroso aquí eres tú. Tienes toda la culpa por seducirme. Soltó de nuevo esa risita tan tierna. Ah, entonces yo tengo la culpa. ¿Cómo se supone que voy a resistirme a esa hermosa sonrisa tuya? Creo que mi padre me advirtió sobre hombres como tú. ¿A los hombres les gusto? Los que dicen todas las cosas correctas para hacerme quitarme la ropa. Oh, no finjas que no te coquetean todos los días. Dudo que una mujer como tú no tenga a mucha gente intentando conquistar su corazón. Me dio un codazo en la mejilla. Te sorprendería. Mucha gente se siente intimidada por mi posición. Preferirían ir tras mi linda hermanita. Su pérdida. ¿De verdad? Preguntó. ¿Estás siendo posesivo ahora? Eso depende. ¿Estás en contra? Su mirada se suavizó. ¿Eres tú quien me invita a salir? Tal vez lo sea. Considéralo una cita entonces. Me besó en la mejilla. Qué ganas de contarle a Fia que por fin me han invitado a salir. Fia. Gray Fia. Ha sido mi mejor amiga durante años. Desde la guerra civil. Parpadeé. Perdón, ¿dijiste Gray Fia? ¿Hay algún problema? Ella inclinó la cabeza. No, lo siento, solo y me tomó por sorpresa. ¿No sabes quién soy? ¿Debería? Le tocó a ella parecer confundida. O sea, no me importa que seas mitad demonio. No me importa nada de eso y, de todas formas, parecías muy fuerte, ¿verdad? No pensé que te importaría que yo fuera un demonio de sangre pura. No eres de la antigua facción satánica, ¿verdad? Oh, absolutamente no. No te preocupes entonces. ¿Dijiste que tenías una hermana? Cambié de tema, intentando averiguar quién era esa mujer. Mi linda Rías. Ya casi es adulta, pero sigue siendo solo mi adorable hermanita. Ella arrulló. ¿Rías? Dije con voz ahogada. Así es. Me miró de nuevo. ¿No sabes quién soy? Me preguntó esta vez. La verdad es que no tengo ni idea, respondí. Oh, entonces qué incómodo. Se sonrojó un poco. Supuse que lo sabías, no es un problema, espero. La verdad es que no hay mucha gente que coquetee conmigo, así que, de verdad, sin ninguna intriga ni nada. La verdad es que aún no estoy muy seguro de tu identidad. ¿Cómo se llaman tus padres? ¿De verdad no lo sabías? Rió entre dientes. Mi madre es Benelana Gremori, mi padre es Ceuticus Gremori. Y yo soy una de los satanes, Reseira Lucifer. Me presentó con orgullo. Dios mío. Me di cuenta de quién era. ¿Y dónde estaba? Estaba en un mundo paralelo a mi mundo natal. Y yo. Acabo de follar con mi padre. Chapter 394. Interlude 29. ¿Y Watch, rey de Kinky Pop, conocen sus pecados? Jugran Maschwald se dirigió a todos en mi lugar mientras yo estaba sentado en mi trono, observando la reunión de mis Sternritter. Mis soldados de élite. Fue difícil describir las emociones que sentí en ese momento. Creo que nunca había estado tan furioso en mi vida, y eso fue un logro significativo. Quizás ya superé la ira pura y mi mente se aclaró, permitiéndome una coherencia total. Candice Cadnip, a quien le otorgué la letra T, una parte de mi alma sobre la suya. Esto le permitió alcanzar un poder que evoca a los capitanes Shinigami. El rayo, qué pintoresco. Era sencillo, pero eso no significaba que no mereciera mi concesión. Quizás fuera promedio entre los demás Sternritter, pero promedio entre los élites seguía siendo élite. Ella casi había muerto. Batch B, a quien le di la letra H. Su poder residía en la manipulación de las llamas. Le gustaba presumir de que sus llamas eran comparables a las de ese hombre. Nunca lo corregí. No necesitaba saber lo aterrador que era el Shinigami más fuerte. Kang-Du, quien recibió la letra I por el hierro. Era la persona con mayor capacidad defensiva en los Sternritter, salvo mi guardia real. Combinado con su Blood, muy pocos eran capaces de hacerle daño significativo. Aún así, también parecía curtido. Por último, Asnod con la letra F, de miedo. Una habilidad muy poderosa que consideré muy útil y que habría sido muy beneficiosa para la guerra en el futuro. La guerra en sí fue confusa, incluso con mi anterior uso del Todopoderoso.
Pude percibir la mayor parte de los eventos que la precedieron y planificar ciertos resultados. Pero los detalles más sutiles no los conocería hasta que mis verdaderos poderes regresaran. Me bastó con prever mi entrada al palacio del Rey de las Almas. Como no era uno, sentí que sería bastante beneficioso ya que su habilidad sería extremadamente difícil de contrarrestar para casi cualquier Shinigami. Y aún así estaba ausente. Tuve que usar una reserva muy valiosa de mi propio poder para traerlos de vuelta a ellos y a todos los demás. La mínima chispa que guardaba para una emergencia. Y por supuesto, esto cumplía los requisitos. Aceptamos nuestro castigo. Hablaron juntos. Ensayamos juntos. Un intento de escapar del castigo real. Aún vives por una sola razón, continuó Hugran. Fuiste lo suficientemente sabio como para no revelar tu Bodestandit. El método ideado para igualar el Bankai de un Shinigami. Era algo que no poseíamos en el pasado, y era una de nuestras verdaderas cartas de triunfo en el conflicto que se suponía que estallaría en poco menos de 3 años. Había presenciado el camino correcto que debía seguir. Hace muchos años, agoté mis últimas fuerzas antes de tener que recuperarme. Y pude ver qué pasos debía dar y qué debía hacer para alcanzar mis metas. El Todopoderoso. Mi propia capacidad de percibir el futuro. Lo había visto todo. Los acontecimientos que se desarrollarían y el conflicto que inevitablemente surgiría. Eso fue hasta que un potencial de guerra muy especial desafió mi visión, algo que solo el Rey de las Almas, mi padre, debería ser capaz de hacer. Por razones que aún intento comprender, el destino se revirtió y ocurrió lo inconcebible. Smusuke Aizen apareció en el comedor mientras varios de mis Sternritter celebraban un banquete. ¿Cómo? En cada posible iteración del futuro, ese giro de los acontecimientos jamás ocurrió en ningún nivel probable. Ni siquiera en una probabilidad entre 1 billón, una de las entidades más volátiles cayó en las sombras de la sociedad de almas en la que nos ocultamos hace tantos años. ¿Mi padre hizo algún movimiento? Imposible, ni siquiera debería ser capaz de pensar adecuadamente con lo que la División Cero le hizo. Nada más que una cosa ahora. Pero ese no parecía ser el final del absurdo del día anterior. Recibí sus informes con antelación. Y agradecí haberlo hecho, pues no quería que mis súbditos me vieran montar en cólera. Esto no fue una mera coincidencia. Hubo una fuga en alguna parte, alguien puso en marcha estos acontecimientos y arruinó más de 1000 años de planificación. No estábamos preparados. No estaba preparada. Mi poder aún no había regresado. Necesito poco menos de 3 años más para recuperar por completo todo lo que he perdido. Tal como estaba ahora, me daba miedo enfrentarme a ese maldito Yamamoto, y mucho menos asediar el palacio del Rey de las Almas. Y ahora, las circunstancias podrían habernos obligado a actuar. Nuestro mayor don, el elemento sorpresa, se había perdido. Ahora tenemos que estar preparados para una invasión a nuestra propia fortaleza. ¿Quién y cómo? Mi vista no vio que ocurriera nada de esto. Necesitaba más información. Escuché sus informes, pero quizás faltaba algo más que pudiera usar. Hugran. Interrumpí la justa reprimenda de mi segundo al mando. Entre todos los presentes, no se oyó ni un solo pío. Candice Cadnip, Babs B, Kangoo. Dije sus nombres y todos se pusieron rígidos ante mi proclamación. Y todos los demás Sternritter a los que les he entregado una carta miraron al frente, en silencio. Hay un nombre que no mencioné. ¿Por qué no está presente alguno de mis Sternritter? Explícamelo desde el principio y podría ofrecerme clemencia según las circunstancias. En ese momento, me vi obligado a pasar por alto sus trascendentales fracasos porque, de alguna manera, el futuro había cambiado considerablemente. Nosotros, y, el Invad levanté la mano con un suspiro cansado, silenciándolos. Kangoo. ¿Puedes hablar? Sí, Su Majestad inclinó la cabeza. Informaré desde el principio. Estuvimos presentes cuando los Shinigami invadieron el Wanden Reich. Al descubrir quién era exactamente, actuamos de inmediato para detener o eliminar a este intruso. Smusuke Aizen apareció de repente en mi Wanden Reich. Es absurdo incluso volver a oírlo. Continúa. Ordené. Fuimos los 4 los que lo encontramos cuando intentaba huir. Usó su espada con cierto éxito y logró controlar a varios de nuestros soldados para encontrar una forma de escapar. Con poco menos de 100, lograron desplegar una sombra a pesar de las limitaciones habituales. Veo.
La Zanpakuzen de Shinsuke Aizen era un dolor de cabeza. ¿Hipnosis absoluta, acaso? Tomó el control de un centenar de mis soldados y los usó como combustible para abrirse paso hacia la sociedad de almas a través de la sombra. Sería bastante fácil obtener cualquier información que necesitara con esa molestia. Esta situación normalmente no debería haber sido posible, pero con tanto sacrificándose voluntariamente, las limitaciones, como él dijo, fueron superadas. No tengo ninguna duda de que todos los implicados directamente estaban muertos. Y eso condujo al fenómeno. Quizás Shinsuke Aizen hizo uso de su propio Reiatsu extraordinario para facilitar el proceso. Eso explicaría por qué una parte del Wanden Rage desapareció junto con muchos de mis soldados y Sternritter. La única pregunta es cómo llegó aquí ese maldito Shinigami. Porque incluso por el informe, está claro que estaba tan sorprendido como nosotros. Claramente huyó y buscó una salida lo antes posible. Continúa desde que llegaste a la Sociedad de Almas. Le hice un gesto para que continuara. Sí, Su Majestad, respondió respetuosamente. Al llegar, nos centramos de inmediato en el Shinigami causante de la situación. Empezamos a luchar contra él, pero seguía huyendo, y fue entonces cuando la Sociedad de Almas se percató de nuestra presencia. Para cuando lo alcanzamos, ya estaba muerto. Fue entonces cuando nos topamos con 2 capitanes más y. Otros 2 individuos. ¿Es Shinsuke Aizen muerto? Totalmente ridículo. Era de esperar que aparecieran 2 capitanes más. ¿Pero qué es eso de 2 desconocidos? ¿Se refería a los humanos que invadieron con el otro potencial de guerra, Kurosaki Ichigo? Eso debería estar sucediendo en este momento. Ese hijo mío, nacido en la oscuridad. Descríbelos. Había un hombre pelirrojo. Claramente no era un Shinigami, pero y miró a Candice. Candice Catnip. Dirigí mi atención hacia ella. Aún no se había recuperado del todo, pero en ese momento, no podía tener compasión de ella. Luchaste contra este individuo. Repórtalo. Ese sí, Su Majestad, respondió ella, todavía visiblemente dolorida. Él, no fue afectado por mi rayo. Nada de lo que le hice pudo lastimarlo. Lo golpeé con todo lo que tenía menos mi Volstundit. Y simplemente se lo quitó. Tenía su propio rayo y golpeé mi trono con fastidio, y ella dejó de parlotear. Pude vislumbrar los detalles más allá de sus quejas. ¿Quién era esta persona? No tenía conocimiento de él. No lo vislumbré en mis visiones. O bien es alguien que no debería existir, o quizás era un pedazo de padre. Al fin y al cabo, el único ser que no había podido percibir era él. Un ser con una habilidad similar a la mía, obviamente, estaría fuera de mi vista. ¿Y la segunda persona? Pregunté. La segunda era una mujer de cabello plateado. Vestía como una humana normal sin reiatsu perceptible. Batsue fue quien habló. Giré la cabeza hacia él y se estremeció bajo mi mirada. Ella fue quien luchó contra Not. Cuando la sombra de sus majestades fue enviada a rescatarnos, apretó la mandíbula. Hablar. Ella metió la mano en la sombra y lo apartó, Su Majestad. Bajó la cabeza, esperando mi ira. Y tenía razón en esperarlo, sin embargo, mi atención no se centraba únicamente en él, sino en estos individuos de los que no tenía ningún conocimiento. ¿Alguien que pudiera ignorar mi sombra? ¿Alguien que pudiera acceder a mi interior e impedir que recuperara uno de mis Sternritter? Ni siquiera Yamamoto podría interferir con mi sombra de una manera tan pedestre. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaban allí? ¿Cómo pudieron escapar de mi vista? ¿Fueron ellos la causa o su presencia fue un efecto secundario de que alguien más me subvirtiera? Todos mis planes se quemaron en cenizas en un solo día. Y en ese momento, no sabía a quién culpar. Había un enemigo del que no era consciente, alguien estaba trabajando en mi contra. Parece que nuestros planes deben cambiar, dije finalmente, dirigiéndome a todo. Esperamos sus órdenes, Majestad. Juran inclinó la cabeza. Debemos adaptarnos. Conocía a Yamamoto. No se quedaría de brazos cruzados. En cuanto supiera de nuestra existencia, llamaría de inmediato a sus Shinigamis para que nos buscaran. No sé cuánto tardarían en descubrirnos, pero teníamos una ventaja. La pequeña rebelión de Shinsuke Aizen debería seguir adelante. Seguiría buscando recuperar su artefacto lo antes posible, e incluso con su descubrimiento y posterior revelación a toda la sociedad de almas, probablemente no tardaría mucho más.
Ese hombre es demasiado arrogante como para permitirse ser servil más tiempo del necesario. Se rebelaría y luego reclamaría su trono de hueco mundo, y la sociedad de almas estaría ocupada con una guerra inminente. El único problema era asegurar que Aizen fuera percibido como una amenaza lo suficientemente grande como para que no pudieran destinar demasiados recursos a nosotros. Nos prepararemos para la guerra. Dejé que mi voz resonara, alcanzando cada rincón del Wandenreich. El fuego que había encendido en ellos durante siglos finalmente se encendió con furia. Llevaban años entrenando y esperando este momento. Para ellos, no importaba si ocurría ahora o dentro de unos años. Nosotros estaremos en desventaja, pero debo adaptarme y cambiar mi estrategia. Aizen quería declarar la guerra a la sociedad de almas, así que así sea. Lo usaré a mi favor. Aunque ambos fueran débiles, los erradicaríamos. Hueco Mundo tiene muchos recursos que podemos adquirir para nuestra propia guerra contra la sociedad de almas. Los arrancar son numerosos y no requieren entrenamiento. Originalmente estaban destinados a ser usados como soldados desechables, pero quizás podrían desempeñar un papel un poco más importante. Esos Hoyous que difuminaban las líneas entre Hoyous y Shinigami, serían suficientes para inclinar la balanza. Había planeado un Blitzkrieg, pero una guerra prolongada era algo de lo que éramos capaces. Su Majestad, si me lo permite, dijo Jugrán de nuevo. Habla. Respondí. ¿Qué deseas hacer con Asnot? Sí, él. Sin duda, lo están trasladando a su división de investigación para diseccionarlo y experimentar con él. Aún podía sentir vagamente la esencia de su alma. Estaba vivo, por ahora. Sería una misericordia entonces. Le permitiría esto por su parte en transmitir información importante, por casualidad. Recuperaré su carta y encontraré un nuevo anfitrión para ella. El vínculo que compartía con todos mis Sternritter, lo busqué. El pedazo de mi alma que estaba unido a él y a mí. Sus ojos me devolvieron la mirada. Se me impidió recuperar el trozo de alma. Los ojos me devolvieron la mirada. Una mujer. No podía sentir su presencia, no podía determinar su existencia. Ella permanecía allí, imponente sobre el trozo de alma que intentaba recuperar. No. Una simple palabra envió ondas hacia atrás a través del enlace y una onda expansiva destrozó por completo cualquier afirmación que tuviera. Me sentí como si estuviera mirando a papá. Esa presencia, el peso detrás de su existencia. Golpeé mi trono, rompiendo el reposabrazos mientras miraba hacia afuera y agarraba a 100 soldados al azar. Eran simples soldados de infantería, pero bastaría. Y recuperé el poder Kinki que había dentro de ellos. Yo, como el origen, ordené que su esencia regresara a mí. Fue suficiente, un simple destello. Una chispa diminuta que encendió mi todopoderoso por un instante singular, combinada con el minúsculo poder que me quedaba de mi uso contundente de la sombra. Jugrán se tambaleó en el sitio, pero no le presté atención. Su habilidad, la letra B, le otorgué. Equilibrio. Él asumiría parte de la carga por mí, tal como era su deber. Solía intentar observar a esta mujer para ver el futuro inmediato que rodeaba esta anomalía. Y no había nada. No podía verla, y su presencia era terriblemente similar a la de él. Y... ¿tuve madre? Chapter 395. Chapter 357. Fue bastante gracioso ver a Shunsui abrir la boca e intentar decir algo, pero luego las palabras no le salieron. Lo intentó varias veces, pero Ichi se quedó allí, con aspecto absolutamente divertido por la situación. A pesar de las circunstancias tan extrañas de esta salida improvisada, me alegro de que Ichi pareciera estar pasándoselo bien. Y realmente, su propia confusión e incertidumbre solo disminuyeron una vez que apareció el otro capitán. Ella avanzaba con determinación, su espada aún parecía liberada y era evidente que seguía en modo de combate. Ryoka. Siseó, alzando su guantelete, su dedo en forma de garra, una especie de hoja puntiaguda hacia mí. Vamos, Suifen, ¿qué tal si nos calmamos todos? Shunsui se interpuso entre nosotros, intentando calmarla. Capitán Kimuraku, hágase a un lado. Voy a arrestar a estos dos Ryoka inmediatamente para interrogarlos. Espera un momento, Aizen ha muerto. Nos atacaron 4 combatientes de nivel capitán. Esto es indescriptible, Shunsui. O me ayudas o denunciaré que desertaste y nos traicionaste, gruñó. 2 de los cuales ya manejamos. Te ayudamos, comenté.
Solo quería comentarlo. Ella me miró fijamente, luciendo bastante ansiosa por golpearme en la cara si pudiera. También me gustaría añadir que ese capitán Aizen tuyo no está muerto, añadió Ichi. Y cuando el capitán Suifen la miró, se desanimó un poco, pero aún así notablemente. Al menos, ese cuerpo de ahí no es real. Caminó hacia donde estaba empalado. Los tres intercambiamos una mirada. Suifen, sí que nos ayudaron, dijo Shunsui, expresando su postura una vez más. La mujer frunció el ceño, como si estuviera en una lucha consigo misma. Explícame el cuerpo. Se cruzó de brazos con un gruñido. Su Reiatsu sigue ahí, flotando alrededor de su cadáver fresco. Espetó con fastidio. ¿Pueden los espíritus tener cadáveres? Pregunté, justo cuando me venía a la mente la pregunta repentina. Claramente. Me gritó, señalando el cuerpo falso. Bueno, tranquilicémonos todos, dijo Shunsui intentando tranquilizarla. Yo también agradecería una explicación, señorita, miró a Ichi. Puedes llamarme Ichi, dijo con desdén. En cuanto a la explicación, es simple. Esta cosa nunca albergó un alma real. Ciertamente imita lo que facilita la vida para ustedes, los seres espirituales, pero no es más que una cáscara vacía. ¿Un Hirai? Shunsui frunció el ceño. No deberían ser tan meticulosos ni ser capaces de engañar a alguien como yo. Se rascó la cabeza. ¿Qué opinas, Suifen? Creo que aún no te das cuenta de que su Zanpakuun está ahí mismo. Señaló. Ahora, eso también planteó una pregunta, también falso, intervino Ichi. Una vez más, una cáscara vacía. Nunca ha albergado un espíritu de verdad como tus dos armas. Y se supone que debemos creerte. ¿Sería posible preguntar cómo lo sabes? Preguntó Shunsui, aún con cierto respeto. Simplemente lo hago. Ichi se encogió de hombros. Estoy íntimamente familiarizada con la muerte y los espíritus. Qué conveniente, se burló Suifen. Va a ser difícil convencer a alguien más, suspiró Shunsui. ¿Hay algo que pueda demostrarlo? No tengo más que mis palabras. Pueden comprobarlo ustedes mismos. Si no pueden descubrir lo que yo veo tras una investigación exhaustiva, están indefensos. Sin embargo, si quieren pruebas, debería señalarles la diferencia entre la espada que tenían en la mano izquierda y la que tenían en la derecha, respondió Ichi. Shunsui se puso rígido. Está bien, te creo. Arqueé una ceja. ¿Sabía Ichi algo que no debía saber sobre él? ¿Qué, Suifen, por favor, no lo cuestiones? Solo, confía en mí por ahora. Al menos, es obvio que no son nuestros enemigos, y no sería buena idea ponernos en su contra mientras aparentemente tengamos enemigos reales escondidos en la oscuridad. Suifen lo miró con extrañeza antes de hundir los hombros. Bien. Pero ¿cómo demonios empezó esto? ¿Por qué esa gente perseguía a Aizen? Creo que puede ser culpa mía. Ichi volvió a hablar. Atacó agresivamente a los niños que acompañaba. No quería dañar las relaciones, así que opté por un método para alejarlo sin hacerle demasiado daño. ¿Cómo terminó eso con? Lo puse en las sombras, bajo esta sociedad de almas. Vi gente ahí abajo, pero nunca imaginé que no te darías cuenta de que había un grupo escondido en tu sótano. Dijo con seriedad. ¿Y punto qué? ¿Estás diciendo que esta gente se esconde en las sombras de la sociedad de almas? Suifen abrió mucho los ojos. Eso parece, respondió Ichi sin mucha emoción. Bueno, creo que ahora está rota, porque parecía lista para tener un pequeño colapso ante esa pequeña revelación. Parece que tenían toda una temática del alfabeto, no sé a qué se debe, pero es muy probable que tuvieran a mucha más gente con la misma fuerza, añadí también, para ser amable. Shunsui entonces tenía una mirada vacía mientras procesaba esa información. Es un truco un tanto extraño, con toda honestidad. Oh, probablemente se deba al parásito que alguien le puso en el alma, dijo Ichi de nuevo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Ese de ahí tiene pegado un trozo del alma de otro. Creo que es la fuente de su poder y la forma en que se exhibían tan descaradamente, y su voz se fue apagando, pero atar cabos no fue difícil. No sé si debería estar contento con esta información o no, admitió Shunsui con cierta tristeza. Me aseguré de que no le pasara nada, así que eres libre de investigar cuando quieras. Eso fue amable de su parte. Genial, le pasaré el mensaje, suspiró Shunsui. De acuerdo, mejor, enviamos nuestros informes, Suifen. Nos miró. ¿Todo?
Ya hablé con el viejo, por ahora estamos bien, les aseguré. Ah, solo un aviso. Hay un kinky con los chicos que vinieron con nosotros. Estoy casi 99% seguro de que no tiene ninguna relación con los que acaban de atacar. ¿Qué tan seguro estás? Preguntó Shunsui. Bueno, parecía creer que era el último de los kinky, salvo sus padres. Bien, me aseguraré de pasar ese mensaje también. Negó con la cabeza. Menudo lío se ha convertido esto. Dejó escapar un largo suspiro antes de animarse. Y aquí vienen Lukitake y Jin, al parecer. Oh, ojos bizcos. Ichigo lo llamó así y me gustó el apodo. PFFFT. Shunsui contuvo la risa. Ya me peleé con él antes, debería irme antes de que eso cause problemas. Miré mentalmente mi anillo antes de sacar un talismán. Toma esto, dije, lanzándoselo al Shinigami con el que me estaba haciendo amigo rápidamente. Solo rómpelo por la mitad y me avisará. Iré después si necesitas algo importante. Similar al que les di a los niños, pero sin todas las propiedades defensivas. Básicamente, solo una baliza para contactarme. Manitas, reflexionó. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó con un ligero tono interrogativo. Hice un trato con el viejo y lo voy a cumplir, más o menos. Estaré atento por si esa gente vuelve a aparecer, pero si no, volvamos al trabajo. No discutieron, así que lo interpreté como una señal para irme antes de que las cosas se complicaran. Podía comprender su postura y los comprendía un poco, aunque no estuviera al tanto de todo esto, más allá de mi decisión personal de ayudar a los niños. Bueno, no fue mi problema. Compartí una mirada con Ichi y rápidamente nos esfumamos. ¿Qué te parece? Le pregunté a Ichi al terminar mi obra maestra. Creo que es un reflejo horrible de tu hija y también me pregunto si este es el momento de hacer esto, dijo con cierta sequedad, con un pincel en la mano, dibujando su propio dibujito en la pared detrás de mí. ¿Qué quieres decir? Pregunté, admirando el mural que pinté de Kunou corriendo con Shirugles. Extrañé a mi familiar. Sabía que lo estaba haciendo bien en ese momento, pero nada más. No quería volver a meter la cabeza en esa línea temporal hasta tener otra conversación con el abuelo sobre lo que estaba pasando. Lo último que quería era causar más problemas por allí saltando sin mirar. Quiero decir, acabamos de salir de una pelea. Y esta sociedad de almas acaba de sufrir una invasión. 3 invasiones en un mes, me pregunto si esto les pasa a menudo. Y estuviste involucrado con cada uno de ellos, dijo con seriedad. Técnicamente, el tercero fue tu culpa. La miré. Señorita, ¿estás intentando culparme? ¿Cómo iba a saber que ignoraban a los supuestos enemigos que estaban justo al lado? Ichi levantó las manos. Es justo, supongo. Pero para responder a tu pregunta, este es exactamente el trato que hice con su líder. ¿Pintando grafitis en sus paredes? Dijo con sarcasmo. No, bueno, sí. Le retoqué el color a los ojos a Kunou. Específicamente, se supone que debemos ser una molestia, y causar problemas sin hacer daño. Anoté los horarios de las patrullas y fotografié a quienes estaban holgazaneando y demás. Y haré un informe detallado de cada movimiento que hicimos para llegar aquí. Que era el centro de la 6ª división. Como su punto de encuentro para los cuarteles. También iba a señalar las vulnerabilidades que vi. Claro, la mayoría de la gente que andaba por ahí era una completa basura, pero al menos, podrían ser útiles si se posicionaban adecuadamente en una situación como esta. Parece que la reacción general fue correr como pollos con la cabeza cortada. Realmente me hizo cuestionar cuánto entrenamiento tenían para lidiar con ataques. ¿No te sientes obligado a ayudarlos? O sea, ¿con qué? Esos kinky se han ido, ni rastro de ellos. Supongo que técnicamente sabemos dónde están, ya que puedes acceder a ese lugar fácilmente. Pero, no es asunto nuestro, ¿verdad? La única razón por la que estoy aquí, y tú por extensión, es porque me sentí mal por los niños. Me encogí de hombros y seguí con lo que estaba haciendo. ¿De verdad te importa? Tengo algunas cosas que robé del kinky que aparecieron y con las que iba a jugar más tarde. La verdad es que no. Todavía estoy decidiendo qué sentiré sobre este lugar. Solo te ayudo porque tú lo haces, confesó sin reservas. Y otra pregunta. ¿Por qué tienes pintura? Parece algo inusual. Soy un acaparador, confesé libremente. Debería haberlo adivinado. Resopló. ¿Qué fue eso de la espada de Shunsui?
Dijiste algo y parecía que acababas de patear a su cachorro. Oh, solo una de sus espadas era su Zanpakuno. La otra estaba ahí oculta o algo así. Pareció desviar mi investigación, lo cual fue interesante, pero no le di demasiada importancia. Creo que era algún tipo de arma divina, lo cual plantea algunas preguntas. Limpio. Bastante. Tú, un momento. Los ojos de Ichi brillaron amenazadoramente. No. Entonó, una oleada de presión se extendió por toda la casa y todo quedó en un silencio sepulcral. ¿Disculpas por eso? ¿Qué coño? Oh, alguien intentó sondearme y quitarme ese trozo de alma parásita de la persona que capturé. Dejé una pequeña sorpresa por si alguien hacía algo, dijo con indiferencia. Bueno, está bien entonces. Esto no se parece en nada a Kunou. Miró por encima de mi hombro, apretándose contra mi espalda. Se llama interpretación artística. Creo que Kunou habría hecho un mejor trabajo si pintara con los dedos. Escucho tu crítica y permíteme replicar. Le di un golpecito en la nariz con mi pincel. Me miró, arqueando una ceja. Ya veo. Entonces permíteme ayudarte. Tomó su propio pincel y me lo dio justo en un lado de la cara, bajándolo lentamente. ¿Qué te parece mi interpretación artística? Creo que veo margen de mejora. Me di la vuelta. Ni se te ocurra. Ella dio un paso atrás. Comencé a blandir mi pincel empapado de pintura hacia ella, arrojando pintura por todas partes. Eres despreciable, soltó un lindo chillido mientras intentaba cubrirse con sus brazos. Honestamente, creo que tengo más de mí que de ella. Hacía pucheros mientras miraba entre sus dedos. Mira este desastre. Creo que el problema era el desorden. Frunció los labios, agitando los brazos con la pintura aún húmeda que salía volando en pequeñas gotas. ¿Era este el punto, eh? Oye, no lo es si no puedes recibirlo. Resopló, se acercó a la lata de pintura que tenía en el suelo y metió el dedo en ella antes de darse la vuelta y presionármela contra la nariz. Ya estamos a mano, dijo con orgullo. Parejo, ¿eh? Empujé mi cabeza contra ella, el lado donde aún corría una gran mancha de pintura. Hizo más ruidos tiernos antes de que finalmente me apartara. Bueno, ahora estamos a mano. Eres un niño. Se quitó la pintura que pudo con otro resoplido. Sí. Ella me miró otra vez y arrojó la pintura en mi dirección. Oye, falta. Me cubrí. Mira mi ropa. Estoy mirando. Sigues estando tan hermosa como siempre. Silencio, resopló una vez más, agitándome las manos con renovado vigor. Paz. HMPH. Se cruzó de brazos, intentando parecer molesta, pero era difícil con toda la pintura salpicada. Bueno, al menos tu cuadro se ve mejor. ¿Sigues tirándome sombra? Veamos qué tienes en mente por tu lado, ¿eh? Por supuesto, mira lo que es el verdadero talento. Señaló hacia su lado. Lo miré y palidecí un poco. Está bien, supongo. Admitir la derrota. No sabía que era una competición. Ambos sabemos que habría sido así si hubieras pensado que tenías alguna habilidad para pintar. Ahora, admite la derrota. Creo que debería obtener puntos extra por intentar algo difícil. Habría sido mejor usar figuras de palitos literales. Acabas de pintar a Pac-Man. Es cierto que quedó bastante bien. Pero no es que sea algo difícil de pintar. Y ya sabes lo que es sin que yo te lo indique. Eso me convierte en el ganador por defecto. ¿Por qué Pac-Man? Pregunté. Fue el primer videojuego que jugué. Recuerdo cuando lo crearon y pasé horas y horas frente a la máquina recreativa. Hizo una pausa. ¿Qué? Nada. No, ibas a decir algo. Usé mis poderes para seguir jugando, incluso después de que cerraran. Apartó la mirada. Eso es muy gracioso y me burlaré de ti en el futuro por esto. Ella me dio una palmada en el hombro. Me reí entre dientes, caminé hacia un lado y tomé asiento. Ichi me siguió, deslizándose contra la pared junto a mí. Me pregunto qué pensarán los Shinigamis cuando vean esto. Ichi parpadeó y ambos intercambiamos una mirada antes de estallar en carcajadas. Quizás fue simplemente lo ridículo de la situación. Hace unas horas estábamos peleando con unos cuantos, y ahora estamos repintando el cuartel de los Shinigamis. Al detenernos, Ichi apoyó la cabeza en mi hombro. Y me encontré rodeándola con el brazo, casi inconscientemente.
Ninguno de los dos dijo nada que pudiera arruinar el agradable momento. Omake no canon. Todo según lo previsto. Ichimaru Ginebra Popfola, jefe. Jin, llegas tarde. Aizen estaba moviendo algunas cosas, no sabía qué era. Perdón, estaba lidiando con las consecuencias de lo que sea que haya pasado. Escuché algunas cosas, pero aún estoy un poco confundido. ¿Puedes aclararme lo que falta? He tenido un día interesante. ¿Qué quieres saber? Escuché que te golpearon. No me golpearon, se burló. ¿En serio? Me dijeron que te dieron una bofetada muy fuerte. Todo salió según lo previsto. Cierto, no parecía muy seguro. ¿Has oído que encontraste a un grupo de Kinki? Sí, descubrí un escondite secreto de nuestros enemigos jurados. Una concentración de poder considerable que tendremos que tener en cuenta con nuestras propias fuerzas. ¿Y hoy que te empujó allí, la mujer que te golpeó? El interrogatorio del Kinki que recibimos decía que estabas corriendo por su base mientras te disparaban flechas. Sí, todo salió según lo previsto. Él asintió. De acuerdo, jefe. Lo que usted diga. Ya me estaba poniendo escéptico. ¿Y ya hiciste lo de la muerte con el cadáver falso, no? Sí, dijo con bastante orgullo. Me costó mucho crear un cuerpo que pudiera engañar, sí, la misma mujer que te golpeó se dio cuenta. Les dijo a todos que era falso. Todo según el plan. Se estremeció. ¿En realidad? Sí. Verás, fue solo una distracción. Para desviar la atención de nuestros enemigos, para desviarla de nuestro verdadero objetivo. Porque, verás, lo que realmente logré. Todos tus planes se han ido al traste, ¿no? Total y absolutamente, admitió de inmediato. Y me pregunto si es demasiado tarde para cambiar de bando.